¿Qué os parece ese título de stream? Apropiado, ¿verdad? Preparándose para iniciar Elex 2. Dios, se ha abierto al instante, tío. Espérate, que tengo que capturarlo. Elex 2, te escojo a ti, te capturo. ¡Piraña Bytes! Soy súper fan de esta gente, son la hostia, tío. Espero que no lo hayan cagado esta vez. Pirañas, como os quiero, tío. Pirañas haciendo más Gothics. Gothic ves tu franquicia. Elex 2, tío. Dios, espero que no me decepcione, tengo un poco de miedo. Risen 2 no me gustó, pero Risen 1 era una obra maestra. Elex 1 me gustó bastante. Tío, por fin estamos aquí. Ajustes, gráficos. ¿Dónde puedo poner gráficos en calidad super polla, tío? Mis cojones, venga, dale caña. ¿Ansiotrópico por 4? Mis cojones, todo en mega ultra, venga, va. Súper alto. ¿Sabes qué? Este aún más alto. Ala. Bueno, tan alto quizás no. Este me sirve. Parece que gusta más el 1 que el 1. Yo he leído que el 2 era más fácil que el 1. Recuerda que mucha gente puso crítica muy negativa al Elex 1 porque no se pudieron pasar el tutorial. Y no exagero, He leído críticas de: tío, este juego es una mierda porque todo me mata, cojo la espada, me enfrento a un pollo y el pollo me mata. Es que de verdad, no saben hacer juegos bien con dificultad ajustada, de verdad. He leído muchas críticas de esas, diciendo que el juego es una basura porque todo te mata. Bienvenido a los Gothic-like. Dicen que este es más fácil al principio, veremos. El 1 me costó algo, pero me lo pasé con la polla sobre la mesa, tío. Chicos, se viene, tío. Se viene. En normal, eso sí. Ultra. ¿Sabías jugarte un Gothic en Ultra? En normal va a ser suficientemente difícil, probablemente. La música, de momento, es muy similar a la del 1. Dios, por fin, tío. 5 años. Home to a civilization of millions. 166 years have passed since the comet hit, turning everything to ashes. A new era has begun. ¿Este es el actor de Geralt? Dios, no me suena nada, The war between the free people and the Alps is over. The hybrid lost control of its armies and ceased to function. Pues modula muy bien la voz el cabrón. The Alps became understanding and peaceful. The Elex was released, and once again spread across the entire hemisphere, below the Alps Ice Palace. Los proscritos. But humans are quick to forget. Many of the larger settlements claimed the victory as their own, and paid little interest to the affairs of others. Only a few remember those dark times. Or one Commander Jax. Pocos se acuerdan de Jax, ¿cómo? My name and my deeds faded away in the mists ¿Cuánto of tiempo myth ha and pasado? legend. Jax es leyenda ahora, nadie se acuerda Many de él. years after the war with the Alps, humankind is plagued by petty conflicts and territorial disputes. ¿Y los aliens? Even though there's still the persistent uneasiness about the strange celestial phenomenon that was called forth by the hybrid before its defeat, I know that an unknown foe will come soon. The lives of all the aware will be shaken to their very core. All my efforts to prepare humanity for this impending danger were for naught. Humans forget. Eso es cierto. A vague, unknown threat looming in the sky quickly became nothing but a small, daily nuisance to most. Dios, es que eso es lo que pasaría. Se abre un puto portal en el cielo. ¡Oh, qué miedo! Luego en un mes. Mira el portal que brilla más hoy que ayer. Uf, tengo hype a ver qué coño ha pasado, O sea, pasó bastante tiempo entre el 1 y el 2, aparentemente. Esto no son gráficos ni de coña, esto es CGI. Esto es CGI, ¿verdad? Sí. Coño, pues se ve bien. Esto es CGI, esto es CGI. Cinemática CGI en un Gothic. Creo... No, sí que ha pasado, pero... Joder, hasta los tabloncitos ahí móviles, tío. Qué atención al detalle. Les habrá costado hacerlo y todo.
El tío se ha ido ahí rollo Thanos a vivir una vida simple de cazador, según lo que veo. ¿Por qué? ¿Qué lo impulsó a pirarse? Supongo que lo sabremos ahora, ¿no? Son preguntas retóricas que me hago. La cámara parece que está en mano. Me gusta. ¿Es la foto de caja, de hecho? Sí, el portal está cambiado, ¿eh? A tomar por culo la vida pacífica. Joder, tío. Pobre señor, es que no puede estar tranquilo ni en su vejez, tío. Está mazadísimo el cabrón. ¿Qué coño es eso? Se viene a empirarse. Oye, han subido bastante presupuesto, es cosa mía. El 1 no tenía cinemática CGI así. Tío, su casa, pero tío. ¿The fuck? Ya directamente aliens, bien. ¿Y tu arma de plasma, hermano? Hostia, pues un Elex con más presupuesto. No sabía que el 1 vendió bien. La sensibilidad es muy alta. De gráficos se ve tal cual el 1, lo cual me gusta porque el 1 se veía bien. Tengo que bajar la sensitividad al instante. Controles, sensitividad... Yo qué sé. Así mismo. Creo que no ha cambiado nada. A lo mejor eso es para mando. No, hay una separada para mando. No ha cambiado nada, ¿eh? ¿Eso es para ratón? No me ha cambiado nada. La música ahora mismo es la misma que la del 1, literalmente. No, ahora es demasiado baja, vale. Sí que cambia, sí que cambia. Sensitividad está bien dicho, que yo sepa. ¿O no? De frames va exquisito, eso me gusta. Por cierto, voy a poner en el título un momento. Voy a poner el título exclamación de Elex para la gente que diga esto, ¿qué coño es? Porque tenemos comando exclamación de Elex porque nadie conoce el Elex, tío. A ver el mapa. Espera, ¿es el mapa antiguo? Estamos... No, pero las zonas berserker son estas. Están fuera del mapa. No llevo tiempo sin jugar WoW, me temo. Dios, la interfaz es bastante diferente. Te pone la experiencia necesaria para subir bien. O sea, el mapa es el mismo del 1, pero veo cambios. ¿Esto es la ciudad de los proscritos? Está verde. Al final los berserker hicieron lo que querían. Claro que luchamos contra aquel boss. Está totalmente verde. Y este tío está más al este, donde antes no era jugable. Toda esta parte no era jugable en el 1. Parece que la nieve avanzó más también, ¿no? ¿Dónde está el cráter del este? Del cometa. O sea, aquí estaba el palacio de hielo, que no está ya. ¿Dónde está la ciudad de los clérigos? Tío, se ha cambiado, ¿eh? A ver, llevo como un mes sin jugar al 1, pero... Uf, han cambiado mucho la interfaz. La verdad es que me gusta. Ves al personaje ahí con todo su equipamiento. Te pone exactamente qué stats te sube. Han mejorado cosas del 1. Está full pleb, no sé por qué, pero bueno. Árbol de talentos, así chulo también. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Te pone aquí cómo estás de neutral o no. El inventario es más cómodo que antes, según lo que veo. Registro más cómodo. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. La interfaz era mi mayor problema del 1. Mi único problema con el 1, de hecho. Venga, empieza la loot fiesta. Right on my fucking house. Shit, fuck. Claro, ha tirado todo su equipamiento ahí atrás. Venga, empieza la loot fiesta. Empieza la loot fiesta. Oye, se ve igual que el 1. Parece que es el mismo motor gráfico. Mira, hasta las orejitas. Me hizo gracia porque cuando salió Horizon, eso, aparte de lo de la barba,
La cara le ha cambiado un poco. Aparte de lo de la barba de Aloy, había un tío que dijo: ¡buah, es increíble! En Horizon los gráficos son tan buenos que ves como el sol penetra en el cartílago de las orejas de Aloy. Este juego es básicamente indie, chicos. Tiene motor gráfico propio. Y es el mismo motor que usaron, bueno, en Gothic 1. En Elex II en 2017 ya se podía percibir eso. Efectivamente, el sol penetra en los cartílagos. Mira, la nariz, en los labios un poco, se le puede ver la ceja autoiluminada. ¿Para todas las series? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así el canal de Directos, quieras o no, va creciendo. Fucking hell, sí, ahí suena un poco a Geralt ahora que lo dices, cierto es. Tío, estamos jugando con Gerardo el Magias, pero en Elex. Pues es el mejor crossover de la historia, estoy muy feliz ahora mismo. Ahora ya no estoy tan feliz, mierda. A ver cómo es el combate en este. Vale, hay mucha más resistencia que en el... ¿Más control? The fuck, ni de coña. Que en el 1. Joder, no quiero ir melee. Consume vigor. Hay mucho más vigor que en el otro. O sea, puedes spamear bastante más el ataque, por ejemplo. Jengibre, loco, para adentro. Me deja alejar la cámara como en el 1, eso sí. Va a hacerse una build de melee su puta madre en este juego, también te lo digo, O sea, Gerardo el Magias en Elex, tío. O sea, mejor no podía ser esto. Otro Gothic, tío. Otro puto Gothic. Otra vez. Esto es la polla. Llamado una poti. Símbolo de Kalan. Sabemos la verdad sobre Kalan. Oh. Un carcaj. No tengo arco aún, ¿no? Estaba en el Elixir, sí. Es sorprendente la similitud que tiene este juego con Horizon. Y salieron más o menos a la vez las dos entregas de las dos sagas. El mismo año Elex 1 y Horizon 1. El mismo año Elex 2 y Horizon 2. No sé cómo ha ocurrido, pero ha ocurrido. Pero si el principio es bastante más fácil que en el 1. No, o sea, el final que escogí yo es el canon. Tiene un final que parece que el 80 y pico % de personas ha escogido y han dejado ese final como canon y ya está. Porque es que casi todo el mundo vio el mismo final. Dijeron que no merece la pena meter mucho trabajo en eso porque muy poquita gente lo disfrutaría. A ver, es una putada, pero la verdad es que prefiero que mejoren otros aspectos del juego que no eso. Ah, tío, el X2 me hace muy feliz. Me hace muy feliz. Mira, maná. Ha cambiado el color del maná. El sonito es el mismo. Tío. Quedó un poco desolada esta zona, ¿no? Me imagino que no era así. O sea, a ver, si tenían X presupuesto y prioridades para ese presupuesto... No tengo jetpack, por cierto. Creo que hay prioridades más importantes que no lo de final elegible, ¿no? O sea, lo de escoger final que diga... ¡Toma! El parkour no tiene tatuajes ahora. Antes creo que no tenía tatuajes, ¿no? El parkour nice, según lo que veo. Tengo un coche de juguete, chatarra... Cigarrillo. Oh, la base de toda la economía, cigarrillos. ¿Qué pone ahí? ¿Eso es una poción de qué? De tirador. A ver, eso... ¡Es la puta caja del Gothic! ¡Es la puta caja del Gothic! Ya está, esto es Gothic, chicos. Hemos encontrado el mejor juego del planeta. Es el juego del siglo. ¡Es la puta caja del Gothic, tío! Pero pone Heroic. Perdieron los derechos de Gothic y se están mofando de la puta cara de los gilipollas de Jawood. Que les follen a los Jawood, tío. Piranha Bytes, sois héroes. Pone Heroic, no Gothic. ¿Dónde tengo mi caja de Gothic? Porque tengo... No sé si tengo esa la misma. Tengo otro arte, pero sí. Mira. Putos héroes. Putos héroes, tío. Ya se han ganado mi amor, ya está. Venga, vamos a tope. Ah, qué gusto. No te dan jetpack de primeras para limitar un poco de exploración en el tutorial, supongo. Esas físicas de agua que tienen me encantan. La blanca no sé qué era, la verdad, no pillé la referencia. ¿La miramos otra vez? Mierda, ahora tendré que hacer el parkour otra vez.
Si lo puedo explicar, estos tíos revolucionaron el género de los RPGs de acción en tercera persona. Los Dark Souls nacieron gracias a esta gente. Pero la distribuidora les timó básicamente. Se quedó con los derechos de la franquicia y los echó a la calle. Los tíos ahora por separado tienen mucho más éxito que la distribuidora. Creo que la distribuidora de hecho quebró después de echarlos. Y se están mofando en su puta cara. Se están mofando porque han sacado la carátula. No tienen derechos para usar la imagen de Gothic, pues han sacado la carátula. El otro parece Dragon Age Inquisition. Han sacado la carátula del Gothic tal cual, pero sin usar el nombre de Gothic porque XT. El otro parece Dragon Age Inquisition, ¿no? A lo mejor son fans simplemente. Podría ser algún reason, pero no me suena, tío. Qué héroes, tío. Qué héroes que son. Le voy a hacer foto y la voy a tuitear después. Parece la caja de Dragon Age Inquisition, la segunda. Al menos me suena que la carátula era así del Dragon Age 3. Tío. No me lo esperaba, ha sido súper gratuito, tío. Podría ser Dark Souls, a lo mejor Demon Souls, espérate. Puede que Demon Souls, A lo mejor se está mofando de que son los padres de esa franquicia, precisamente. Y nadie los reconoce. Toma, 20 cigarrillos, lanzas, o sea, estos son virotes para ballesta. A lo mejor se están mofando de que nadie lo reconoce como los padres de los Souls. Otra tubería de plomo, creo que es la misma que ya llevo, a ver. Uf, la interfaz esta está chula, Me gusta lo que han hecho con la interfaz. ¡Hombre! Hay que ser canon. Tío, y es la primera vez que la empresa me hace un Notice Me Senpai. Han visto que hice playthrough del 1 y me han dicho, te mandamos el 2. Hostia, mira, es una de esas mierdas que nos reventó la casa. Asumo que alienígenas, vamos. What? Me lo he perdido. Me lo he perdido. ¿Era un avión albo, quizás? No sonaba avión albo. Parecía algo más como proscrito, ¿no? Parecía un motor más errático. En teoría estaba escapando, vale, estaba escapando. Pues sí, ya está curradísimo, me mola. Cinco años tardaron en hacer este juego, tío. 5 añazos. Y creo que se nota. ¡Hostias! Le he infectado, además parece, ¿no? Busca Demon Souls, que es el Dark Souls original, y nadie se acuerda de él. Bueno, ahora saca un remake. Hostia, pues creo que es Dark Souls, Creo que es Dark Souls la carátula. Te paso la foto que hice yo. Sí, creo que sí, Creo que es la carátula de Dark Souls. ¿Loco y este? Ya empecé como New Vegas. You haven't recovered from that bite yet. It'll be a while before you get all your strength back. So perhaps you should put off anything too demanding for a few days. Mira cómo ha cambiado la interfaz esta. ¿Quién eres? Who are you? Las expresiones faciales han mejorado You can call también. me Adam. Just think of me as a friend who is Sardas, in the tío. right place at the right time. That's all you need to know. Tiene pinta Dark Souls la carátula, sí, bien visto, chicos. Yo es que el Dark Souls nunca lo tuve. Pero sí, aquí está la foto de la carátula Dark Souls, que me ha pasado Octeos. Y aquí está la foto de la carátula que encontré ahí. Podría ser, Un RPG, no, RPG single player. Exclamación Elex, ahí tenéis mi serie del 1 si queréis verla. Esta también la puedo subir. ¿Qué ha pasado? What happened? You Sí, should know. es que es Geralt, tío. We're there. The invaders arrived, started taking over the world, transforming it. Transforming? Terraforming, right? ¿Cuánto tiempo ha pasado? It's an alien species? A most hostile, most dangerous species.
So they're not just in Caracas. Their formers have appeared in every region, threatening life everywhere. It's not clear what they want yet. All they're doing for now is spreading infection, killing and destroying. Not a promising start. Las descripciones faciales han mejorado bastante. ¿Dónde están mis cosas? Where's my stuff? If you're talking about the belongings you had in that hut, you can forget about them. Me gusta su uniforme All de I can militar. save is what you have on you. No, Something's más not médico, right. supongo. I feel weak. Yes, you were bitten by one Ah, of those creatures. esa es la justificación de que eres más débil. Te ha infectado el Some bicho ese. kind of disease. What? Al menos te lo justifican, ¿no? Disease? I'm still not sure how it works, but it's clearly all part of the invaders' plan. At the rate they're transforming things, it won't be long before the whole of Magalan is overrun with their plants and La animals. música es la del 1. Es literalmente la misma. Oh, great. You were lucky. It could have been a lot worse. If I were you, I'd stay out of their way and not tempt fate. All other instances of direct contact so far have proved fatal. Metió lip How long syncing have I been decente. out? A few days. You're still En unos badly días hurt. empezaron a terraformar todo. I did what I could with your wounds. Days. No. Dex! Come on, I'll race you there. No me jodas. Be careful. Dex! ¿Tenía hijo? ¿Con caja, tío? Ahora va a ser personal la puta historia. Por eso se ha retirado, claro. Para crear al hijo. Lejos de toda la mierda y toda la corrupción de la política. Damn it! My son's out there somewhere. I have to find him. Then I'd say you'd better do that before anything else. Hombre, Why are you helping me? These invaders are a threat to us all, and yet no one even seems to have noticed they're here. Everyone's so busy fighting each other, they can't see who the real enemy is. That's where you come in. You might be an outsider to them right now, Jax, but you're strong, smart, capable. You know who I am? I know you did your best to disappear, but not everyone's forgotten you. I need your help to save Magalan, to lead a resistance. saber de dónde salió este Adam, eh. No me fío una Call it mierda de él. The Sixth Power. A faction separate from all the others, focused on stopping this invasion. I'll show it to you. Meet me in the bastion north of here. No way. I tried to warn people years ago. No one listened. Now we've got the total annihilation of the planet staring us in the face, and still, all anyone cares about is their own stupid shit. I'm done caring about it. I have my own problems. All right. Then deal with your own problems first. We can talk again later. The World Heart to the north. Is it still there? As far as I know, yes. The Berserkers are watching over it. Why do you ask? My son's with them. Then you should go, while things are still quiet around Porque here. les dejo los... Bueno, Won't supongo que stay caja de there Berserker, long. ¿no? You know where to find me. You know, you'd get around a lot faster with a jetpack. Hacer el jetpack I directamente. have one left. Take it. Like I said, go to the Bastion when you're ready. We have a lot of work to do. I'll be waiting there. Habían mejorado el jetpack bastante en este juego, tengo entendido. Y también el crafteo es mejor, aparentemente. No, Gothic, tío. Habrá 5 años esperar el siguiente. Ahora, es que a Jack se le puede entender, entiendo su motivación, entiendo... Capítulo 1, el ataque. La última vez un capítulo del Elex tardé 20 años... 20 años no, 20 horas en pasar el primer capítulo. 20 años, chicos. Damn it. I'm really not doing all that great. I don't trust the old man's judgment. I should look for a healer among the berserkers. Oye, es bueno el actor de voz de Geralt, o se le está poniendo mucha emoción, más que el del primer juego.
¿Cuánto les habrá costado? No tiene que ser caro este señor. Coger todo V, siempre. Esta melodía es super Gothic 1. Dun, dun. Esta sí que es nuevo, ¿verdad? No me suena del 1. Siendo de los 2 siglos. Eso creo que Octeos no lo vio, por cierto, Octeos. Te perdiste esa noticia, ¿no? Que se lee una web española diciendo que World of Warcraft fue un éxito en los MMOs durante los últimos 2 siglos. World of Warcraft es un éxito de los MMOs en los últimos 2 siglos. Toma, una amatista, digo una masita. Una patata, una cerveza, una flecha, una tubería, otra flecha, otra flecha. De hecho, el Helsing estaba él, no me acuerdo. Vale, el jetpack inicial es una mierda, Dios mío. Es peor que el del 1. Habrá que upgradearlo lo antes posible. ¿Combustible? ¿Has encontrado combustible? Ah, puedes usar una mesa de trabajo de mochila propulsora para aumentar la capacidad de combustible de la mochila propulsora. El combustible aquí no solo sirve como... Bueno, parece que ni siquiera sirve como... Se empezó a usar en el 99. Sí, pero 99 después de Cristo, no 1999. El combustible no sirve para lanzallamas, sirve para mejorar la mochila. Tío, un Gothic. ¿Dónde estamos entonces? Sí, en la zona esta nueva. Que parece una ciudad esto de aquí al lado. Lo veo desde aquí. ¡Ah! ¿Cómo se parecen tanto Horizon y Elex? Salen los mismos años las dos secuelas de ambos. Necesito un arco. La música de combate es la misma, tío. ¡Escúpete a tu puta madre, cabrón! ¡Que no escupas! De mala educación, hijo puta. También te digo, en el 1 la primera vez que jugué, sí. No, lo empezaron a desarrollar en el 99 y lo acabaron para 1800, claro. Es el juego que lleva más tiempo en desarrollo de la historia. En el primer juego, cuando lo jugué la primera partida, pues me enfrenté a unos salvos y me reventaron. ¿Ves? Por ejemplo, veo eso. Y como he jugado algún Gothic en mi vida, no voy a ir allí. Not worth it, mi hermano. Vale, el F5 sigue funcionando. Sí, aquí hay restos de edificios más altos que en el Elex 1. Mola. Parece que no cambiaron de motor gráfico, parece el mismo que el 1. Me alegra porque el 1 me gustó muchísimo gráficamente. Opinión del Elex 2, depende. Sí, los Gothics son siempre exploración. Es full exploration. El parkour pues, me mola, tío. Te enganchas ahí súper fácilmente a las cornisas. No, baja. ¿Cómo se baja? No lo sé. Así. Vale, simplemente pulsando espacio se suelta y luego se puede volver a enganchar. Este tío desafía las leyes de la física. Me mola. Oye, el parkour es bastante mejor que en el 1. Estos juegos básicamente inventaron el parkour en los RPGs. ¿Era una poción de pantalones? ¿Cómo? Eso no pasaba en el 1. +1 de destreza permanente. Pantalones de guerrero. ¿Por qué se llama pantalones la poción? Oye, ya encuentro potis de aumentos permanentes. De puta madre. O sea, es un 10% de mejora ya, ¿sabes? ¿Cómo funciona exactamente esto? O sea, simplemente te aumenta +1, ¿no? O sea, como tiene varias secciones la barrita. Ah, no, espera, eso era Horizon. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone no? ¿Qué? Missing. No lo reconozco del 1. ¿Qué habrá pasado con Caja? Bueno, supongo que está con los Berserkers. Tengo ganas de ver a Caja, tío. La madre de mi hijo. Dex. ¿Se llama Dex? Jex. Vex. Porque los aliens han desplegado pollas. Eso es una polla. Bueno. O sea, cuando dijimos que los aliens eran la polla, no era tan literal, ¿sabes? O sea... Sí que hay melodías nuevas, pero muy reminiscentes del 1.
Estamos ante una nueva saga, chicos. ¿Harán el Elex 3 después de este? Es que este ya me aburrió un poco, no sé. Juego demasiado. Mira, eso son las tierras Berserker. Pero este era el proyecto Berserker. No. Es un TPO. ¡Métete esa mierda por el culo, caputa! Me ha conseguido dar. Tengo una mierda de resistencia. ¿Y ese señor de ahí? Espero que sea. Me ha robado la kill el hijo puta. Jax, so glad you're alive. We feared the worst. What happened here? What Caught us completely off guard during the night watch. They blindsided us. The strange intruders? No. The Morcons. See here? They're ¿Los following mococos? bloodhounds. Le cuelgan mococos del The cuello. biggest group of them is already moving back up north. ¿Dónde está mi hijo? Where's Dex? Where's my son? His mother took him with her. Kaya was Caja here? está viva. With him? Yes, and she followed the Morcons north. You know she'll never rest until she's defeated them all. Caja es así. ¿Puedes curarme, please? Can you heal me? Of course. I can give you a few flasks. But we need the rest for our wounded. You look like shit, Jax. I'm all right. Just got bitten by one of those damn creatures. Shit. Better get that looked at. Vaya, no se me había ocurrido, imbécil. Of course. Thanks. Destrucción reducido. Those large purple formers. Ever see them before? Oh, when the outsiders arrived, they spread out down south. We saw a lot of their creatures when we were out hunting. Couldn't always deal with them, though. Had this whole battle of the factions to deal with. ¿Qué coño son los morconos? It's strange that the Morcons dared to go so far. No, baúles donde metió Jax la semilla para crear al mini caja. They usually keep their destructive urges inside their grotto. Something must have roused them. Probably those intruders and their bizarre creatures. Maybe. But I believe they have other motives. They're religious fanatics who worship a violent god. Who can guess what motivates such people? ¿Y los clérigos dónde están? Why'd you stay here? En mi canon mental sí, los proquitos no existen. Aquí seguramente existen. I have responsibilities. I can't just leave the world hard defenseless after an attack like this. Los berserker tienen más swag ahora, ¿no? Va con un gabardina ahí en vez de llevar armadura de cuero. The world heart is still intact? Thank the stars. The Morcons were only out to kill berserkers and take our horde of Elexit. The world heart is unscathed. It continues to deliver mana to the earth. Nature will soon flourish here in Caracas. Do you have a healer who can look at my bite? The infection? Most are dead, but Kaya survived. She's the best mage of all of us. Show her your injuries. When you meet Kaya, be patient with her. She's taken the losses over the last few days quite hard. Realmente digo, Caja no se preocupó si estaba vivo Jax o qué. Tried to prevent the worst. No, Collect, es que te ha cambiado el icono también. No, gafas de agricultor, no, otra vez la quest de 50 de esos. Necesito 42, pero que sean 50 ya que estamos. ¡Ah! Arco. Por fin dejamos de ser plebs. No, just can't do that yet. No, just can't do Yes. that yet. Yes, Jax. No. Yes. 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 No. Just can't do that yet. Faltan 2 puntos de destreza, tío.
Coger un cristal, tu guapo. Me talento necesario de destreza. Me lo voy a poner durante media partida ahora. Algún día dirá Yes, Jax, o qué sé. En esta solía crecer arriba la planta esa tu única. A ver, vamos a ver qué hay aquí. No mucho. Y setas otra vez, tío. ¿Dónde está mi quest de coger 500 setas, tío? Necesito una estación de crafteo, para subir el jetpack. No, pues no crece nada encima. Bien, bien. Bien, bien. Joder, mira. La está cogiendo como un helado. El trozo de carne. Se llama Guerrero. Tío, hoy hemos declarado los nombres para los personajes nuestros de Warhammer para la campaña de Imperium. Y el capitán Primaris de Sidric le ha caído random. Se llama Rafael, tío. El Rafa. Porque dejan dinero ahí suelto simplemente. No, espera, eso era el Elex puro, no era el Elexit. Coño. Hierro, claro, aquí se puede craftear. ¿Qué es esto? Modificador de fuerza, más 5 de fuerza. Bien. Acción de maná, más acción de maná, chatarra y dinero. ¿Qué sale ese cuote, tío? Hablando de nombres. Smith. ¿Smith? You've really got to watch your back around here. Caracas is a tough place. Trouble? Yo lo que veo es que le tiembla la polla porque está moviendo los bolsillos así todo el rato. ¿Has puesto exclamación bot, Leonel? At least I have materials for weapons so we can fend off external attacks. ¿Tienes armas para mí? Do you have a weapon for me too? I don't give weapons away for free if that's what Loco, soy Jax, soy un héroe de la nación. I've got a little forge and you're welcome to use it if you want. If you don't know how it works, I might be able to teach you something, but I won't do it for free. Loco, puto es berserker. A little experience and a couple of shards in your pocket. If you're looking to buy something, I've got a few things lying around, but I need most of what I've got for the boys. ¿Pero te has puesto el armas? No, al furia. Ay. I want to buy some stuff. Of course. A ver, ¿vende tuberías el hijo puta? Armadura, vende, tengo 100 de dinero. Podría pillarme armadura. Vende pantalones estos guapos, una camiseta cutre y una capucha. Mochila propulsora, combustible 500, ¿sabes? Y ahora hay recetas. Hay putas recetas, tío, de crafteo. Han mejorado el crafteo. ¿Y ese cuote? Me lo he perdido eso yo, Eso no lo recuerdo. Abrió los Stark, sí, a los 10 minutos más o menos. O exclamación juego anterior en el chat, Big Salou. Solo hice 4 horas hoy de stream de los Stark. Me cago en la puta. Va a pasar siempre, ¿verdad, tío? Oh, tengo una espada. Es muy simple, pero... Por uno me la ven, no. Rocas no puede gastar. Oye. Tengo cerveza, nice. Hueco. Un hueso, sin mucho valor. Cigarrillos, todos fuera. Juguetes, todos fuera. Empieza la de siempre, Fantástico. 200 pavos. Acepto una transacción. ¿Qué me puedes enseñar? Could you teach me something? What do you want to know? Pero mira esto. Fabricante de armas. Crear munición. Se puede craftear munición. Huecos para gemas. Fabricante de granadas. O sea, el tío es un herrero. Te enseñaré a forjar una granada. De todas formas, a ver, puedo... No debería malgastar puntos de habilidad ahora mismo. Piratear, extracción.
Trofeos de animales. Esto sí que me merece la pena, pero aún no puedo. Química merece la pena. A ver qué puedo craftear de primeras. A lo mejor nada. Probablemente nada, ¿no? Puedo mejorar la tubería de plomo dañada a una tubería de plomo. Pero no lo voy a hacer. Han metido el crafteo de Gothic 1, pero un poco mejorado según lo que veo. Mola. Voy a equipar la espada. No puedo. Voy a mejorar mi mierda. Ah, no, pero no puedo. Necesita 3 tuberías además. Que le follen. Sí, voy a ir full rango, tío. Me pillaré algún compañero que vaya a melee. ¿Tienes una cama, mi hermano? Me gustaría dormir. Tengo poca vida. ¿Qué es eso? Una silla. No me importa. Sí, pero de todas formas tendría que gastar un punto de habilidad para aprender. ¿Te puedes creer que pensaba que era un trozo de madera e iba a lootear el hacha? Hermano. Iba a lootearle el hacha al buen señor, tío. Si lo vi de reojo, digo, toma, un hacha tan guapa. Uf, tengo poquita vida, Entonces nos manda hacia la base esta del norte, supongo. Tengo poca vida, debería volver a dormir. No, espera, aquí hay una basecita, pero puede que sea... No, tiene empalizado, eso tiene que ser Berserker entonces. Es la física del agua, tío. Hay mosquitos de esos, no me apetece. No. Debería equipar alguna poti, realmente. El juego no se pausa en el menú, por cierto. Potis pequeñas... No, beber no, joder. Haciendo ranura rápida... hay una rueda de ranuras ahora. ¿Cómo funciona? ¿Cómo accedes a...? Oh, con la Q. Me he tomado una poti sin querer. Con un palo por ahí. Hola, he derrotado todos los salvos. Los míticos pollos del Gothic. Unga. Unga, hermano. Unga. Les han cambiado el modelo completamente. Ahora los sillones jóvenes son búhos. ¡Qué monos! Ya no parecen rapiñadores. ¿Qué coño acabas de hacer, Jax, hermano? Los han cambiado por completo. ¿Cómo nerfeadas están las armas plasma, tío? Porque el 1 me lo pasé solo gracias al plasma. Tenemos un pobladito aquí. Tío, otro Gothic nuevo, qué gusto. Oh, tienen ballestas ahora. Creo que antes también tenían ballestas. Esos son de la facción esta nueva, ¿no? Sí. Loco, que soy yo. La cara de majo ahí. ¿Te parece el guardia que he matado? ¡Caja! Está todo cabreado. ¿Por qué le pasa? ¿Qué pase? Caja, loco, ¿qué hice? ¿Qué habré hecho? Finally, the mysterious stranger honors us with his presence. Sorry, I got held up. Oh, well, how can I complain when faced with such a valid reason? Loco. All right, I get it. You're angry, but I've spent a few days out cold in some ruins. Is that so? Loco, estaba herido. Un poco de comprensión. Maybe you haven't realized, but we have a new enemy. Yeah, I noticed. As if I didn't have enough problems. As you can see, my hands are pretty much full. You're going to take our son on one of your expeditions? He's better off staying with us right now. There have been far too many attacks on the fort lately. He's not safe there anymore. Oh yeah, much safer out here. I don't need a lecture from you. Mister, I like to disappear into my hut when things get difficult. Actually, the hut is gone. Buried under one of those flying fortresses. I'm happy to hear it. Loco, Caja está muy capulla. Yo quería atormentaros con mis problemas. Os respetaba demasiado como para haceros eso. La verdad es que me está cansando ya. I didn't want to burden you with my problems. I respected you too much for that. Don't make me laugh. You felt wounded because the faction leaders wouldn't listen to your warnings of the potential dangers. Supongo que no le falta. And instead of accepting that failure and moving on,
You curled up into a ball and wasted years of your life. You were a great man once, Jax. Think of all you did. Fighting your own people, storming the Ice Palace, defeating the hybrid. Usted ve el bro del híbrido. ¿Que tenemos un flashback ahora? Sí. Neutral no, o sea, te recordarán, supongo, pero en plan que pasen un poco de tu cara según lo que veo. Como que supongo que la han visto un poco como un loco. No, chicos, se derrota al híbrido, pero ahora vendrán aliens. Y todos en plan, ¿y si te callas, gilipollas? Que nos has salvado, sí, pero ¿quién coño te crees? También espérate. Ese final no es el que tuve yo, no. Pensaba que han tomado el final canon cuando... Mierda, lo he saltado. No, si yo tengo esa armadura, ¿cómo que no? Le he conseguido al final. No era mucho mejor que la mía, así que... Mi final era que le inyectamos maná, pensaba que ese era el canon. No, aquí lo matas al híbrido. Joder. Uf, le está acusando de cosas grandes ya, No, of course not. Anyway, Asker will take good care of him. He would never leave him behind. Unlike you. Uy, ya le he cambiado por otro. Juraría que he leído que la mayoría escogió inyectarle maná, pero parece que no. Es que para inyectarle maná requería una serie de prerequisitos. He leído eso. A lo mejor la web donde lo leí estaba errada. Pero había leído que el canon era el que le inyectaron maná. Pero bueno, no me cuesta mucho imaginar que no pasó eso. Las respuestas afectan al lore, sí. O sea, estos dos se han separado directamente. ¿Está con otro esta? Porque parece que el hijo lo está criando otro señor a estas alturas. Where's Dex now? He's nearby. Asker is teaching him a lesson in patience. ¿Qué coño es este Asgard, tío? Asgard. Oh, very funny. What? Don't you think I know I could have done better too? That this wasteland is no place for him? If you have any better suggestions, let me know. But don't look at me like that. Don't you dare judge me. Dex needs to be somewhere safe. Really? Then why don't you do something about it? It's about time you took care of your own son. Parece que no se han separado. I've been speaking to this old man, Adam. He's been treating my wounds. He said the Bastion in the north should expand, become a major power. Sounds like that would be a safe place. What are you talking about? Adam? An old man? For goodness Porque no se sake, fía de él, tío. what have they done to you? Are your senses so impaired that you can't see what's in front of you? What's that supposed to mean? There is Hay only mucha tensión one entre old los man dos, in the Bastion who fits your description. And that is Dawkins. Dr. Adam Charles Dawkins. Dawkins no era uno de los apellidos de los ancestrales. Me suena. De hecho, no era el creador de... Espera, ¿no era el propio híbrido? ¿The fuck? ¿Cómo se llamaba el híbrido? Su nombre humano. Creo que se llamaba así, ¿no? Esa era la clave para entrar en la cámara del híbrido en un principio, descubrir el nombre del híbrido. O sea, ¿Jax ahora ve visiones del híbrido? I was talking to Dawkins? I don't believe it. How badly did they hurt you, Jax, for you not to recognize him? This is the man who set the Albs against the Free People, who plunged Magellan into years of war, all for the hybrid. The miserable bastard who, let's not forget, was inside a mechanical pod until recently. Of course, he's but a shadow of what he was. No, pero ha sobrevivido It almost entonces. sounds like you would have forgiven all his crimes against humanity. The killing machine from back then has been destroyed. The shattered husk that survived barely has the strength to tell you what he knows. Dawkins is just an old man now. Without his machine, I don't think he's anything to worry about, to be honest. Ugh. That explains a few things. I should pay him another visit. Yeah, why don't you do that?
After all, he only stole a whole year of your life. No. Something's wrong. Es puto Xardas, tío. Es el Xardas de este juego. Look exhausted. What happened? One of those creatures, one of the invaders, it bit me. The old man says I'm infected, but he didn't know what with. Well, I can probably mix you something once I'm back home in Tavar. But we're in the middle of a battle with the Morcons. Back home in Tavar, ha dicho. So I'm afraid you'll just have to hang in there for A lo mejor los proscritos han perdido el control de Tavar. Porque ahora es full territorio convertido por berserkers, pero... ¿La casa es Tavar, tío? No le voy a decir eso, tío. We need to talk about this new enemy. We're gonna have a lot to deal with. I know. That's one reason I'm out here. Because of that and all the other threats to our lands. I always expected something like this. Just not this soon. Could it be the Aware that the hybrid spoke of? It's more than that. I think he might have even called them here somehow. One of the last things the hybrid did was to fire a signal into the sky. It caused a strange celestial phenomenon no one's been able to explain. That isn't a comforting thought. People need to prepare for what's coming. But damn it, I just don't have the time right now. Pero a ver, ¿qué más importante que esto, caja? No le voy a decir eso, eso estaba feo. Sube de nivel, de puta madre. Te dan... ¿Cuántos puntos te dan? No veo cuántos puntos tengo. AP 10, LP 2, vale. Full destreza ahora mismo, al menos hasta poder usar el arco. Además sube daño a distancia directamente, a diferencia del primer juego donde no te subía daño per se. Te permitía obtener más funcionalidad de daño, ¿no? Pero no te subía daño la estadística en sí. Sí, cada 5 puntos te suben 1 de daño. Le voy a dejar... No, le voy a dejar así, no. Tengo que subir un poquito de vida también, supongo, porque si no voy a sufrir constantemente. Tengo 5 puntos justo. Creo que será worth it así. No veo cuánta vida tengo. En plan del número. No, da igual. Looks like I still have a long, painful road ahead. Calvario. Parece que le hablan los aliens o algo así, ¿no? Por cierto, ahora ya lo saca... De hecho, ni siquiera... Espera. Como no tiene el brazalete... ¿Estaba integrado su brazo? Sin el brazalete... O sea, tenía que haber perdido el brazo. No podía... Sí, va aquí para el arco, pero... ¿Qué ha pasado ahí con el brazalete? Fantástico. Mira el brazo cómo se le pone. Sí, eso lo discutimos el otro día. A ver, físicamente es posible, Cteos. Lo hemos discutido el otro día. Que a lo mejor lo que hizo el señor es vacunar al 100% de la población y al 2% extra metió una dosis extra. No creo que se refiriera a eso, pero técnicamente es posible. Han parcheado la interfaz. Hostia, dormir aquí. Caja fuerte. Hostia, es más fuerte que mi novia, tú. No sé qué pide este juego, la verdad. Yo es que me lío mucho con las specs, chicos. Por eso me he comprado el PC más tocho y ya está. Si no tengo que ver ahí, GTX, RTX, no sé qué. 500 puntos de EXP. Because I'm EXP. I'm Dynamite. EXP. Aquí las pequeñas se pueden convertir en grandes también, supongo, ¿no? Así que no lo voy a malgastar. Combustible, nice. Chatarra, nice también. Por cierto, yo tengo cita para vacuna. Espera, ¿qué día tenía cita para la vacuna yo? Creo que era marzo. Espérate. Se me ha olvidado por completo que tengo una cita, tío. El 2 de marzo, menos mal que miro. Mañana tengo cita. O sea, técnicamente mañana. A las 6:30. Uf, voy a estar reventado seguramente con la tercera dosis. Dinero. He obtenido dinero. ¿El ex oscuro? ¿El ex oscuro qué? ¿Había algo del ex oscuro? Espera, ¿he looteado algo que se llama el ex oscuro? Sí, ¿what? Resistencia a la escarcha. Una papita del ex oscuro.
qué no puedo lootear todas las armas, tío? Queso en spray. Esta gente de Estados Unidos, tío, te lo juro. Queso en spray. Lo peor es que tienen queso en spray. Queso en spray, tío. La gente de Estados Unidos vive en otro planeta, tío. Estados Unidos-Landia, tío. Queso en puto spray. ¿Qué es eso? Hostia, se puede subir a la cuerda. Tiene hitbox. Oye, necesito una mesa de reparación de mochila propulsora. ¿Puedo craftear aquí? Sí. Hostia, mira, tardas un rato en craftearlo, ya no es instantáneo. Carne frita, carne frita. Ponla en la hoguerita. Carne frita, carne frita. No, pero es que el queso en spray de los estadounidenses, tío, es literalmente cheddar tóxico que le echas a la hamburguesa, tío. Hola, Rudra Box. Hola, 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 hola. Esas son las tierras de los Berserker, tío. Eso es Tabar, tío, no me jodas. Tabar está floreciendo. Y es donde estaba el lago de los Berserker y tal. O sea, esto es el impacto del meteorito, donde estaba Kalan. ¿Estos son los restos del cráter? ¿Puede ser? Sí, parece que hay una estructura ahí. A lo mejor es el cohete. Pues de momento, nada negativo, por suerte. No, estoy bastante tranquilo. Parece secuela de Elex II. Veo unas cuantas cosas mejoradas y por lo demás es el mismo juego que ya nos gustaba. Tenía algo de miedo porque, a ver, me instalé Raeven 2 y al instante vi que no era el mismo tipo de juego. Al instante, tío. En menos de 10 horas te das cuenta. Aquí de momento va por el mismo camino la cosa. Loco. Tienen metal a tope, ¿eh? Espera, ¿Berserkers escuchando metal? Berserkers escuchando metal. Eso sí que no lo había visto hasta ahora. Vale, ¿qué quest tenemos? Registro... Dios, me cago en la puta. Foto de mi hijo. Este objeto no se puede vender. Se ve feliz Adex en esa foto. Concierto de Billy Idol. Billy Idol está dando un concierto en el anfiteatro de Caracas. Será divertido ir a ver qué se cuece. Te parece infectado en peligro. La cuestión de Caracas no está lejos. Sería un buen sitio para que Dex esté a salvo. ¿Por qué mira en esa dirección el personaje? Un mago para Magalán. Vale. Lo del concierto... Vale, eso... ¿Ahí? Bueno, vamos para allá. Hostia, qué raro se me hace la rueda esta. ¡Oh! Nuestras viejas confiables, loco. Experiencia con patas. Free XP, tío. Espera, ¿me está subiendo la stat negativa por matar? Loco, no. Te sube stat negativa, en plan, te sube la frialdad como en el 1, ¿no? Tío. Me han negado mi free XP. No. No puedo matar animales inocentes para levear. Pero, tío. Este juego es tan nuevo que sale dentro de 15 horas, chicos. Some EXP. I'm Dynamite. ¿Cuántas flechas tengo? 40. Han cambiado bastante el apuntado, según lo que veo. Lo que mete el arco ahora. Deja de esquivar. ¿Hay PvP de qué va? Chicos, no todo en este planeta son MMOs, no sé lo que vale. No tenemos comando. No, dificultad normal. En los Gothic es mala idea subir la dificultad artificialmente. Ya es difícil. O sea, todo este trozo del mapa es totalmente nuevo. Esto no lo vimos en el Elex I. Está en Steam el juego en un principio. Steam, consolas de nueva generación. Hostia, mira eso. Es una puta ciudad de rascacielos. En ruina, por supuesto. Espérate. Vale. Tiene asignación rápida. Voy a cambiar esto, espérate. Porque quiero dejar el arco en el 2.
Arco, asignar ranura rápida. 2. Aquí. Está más cómodo así. ¿En Instagaming está el Elex? Exclamación instant, sí. Sí. Muy tocho será este bicho. Fuck, si le fallo, muy tocho. Este está tochísimo. Está tochísimo el hijo puta. Uf. 50 de XP ahora mismo para mí es un montón. Y pues tiene pintaza esa zona. Seguro que aquí hay loot. Venga, empezamos a la mítica de Gothic de ser un puto pleb y cualquier pequeña victoria es una enorme victoria. Ya eso. Chulísima la ciudad, ¿no? Ya empiezo a rodar en direcciones random. Me vuelven los recuerdos. Uf, qué serie vamos a tener adelante, chicos. O sea, para los que vean esto en YouTube años después, en plan retrospectiva, cómo será este comienzo, cómo acabaré. Ese es un tío calvo. No sé si se llama sabueso o es un sabueso. No sé si será enemistoso, pero probablemente sí. No. No son sabuesos, no se llaman sabuesos. Los proscritos de mierda. Ah, no, morconos de estos. Son básicamente proscritos 2, tío. You better understand that those assholes attacked first. We was just defending ourselves. In the name of Ravok. Yeah. Tiene demasiada iluminación en el ojo izquierdo. Te digo, seguramente está drogado hasta las cejas, como los proscritos. Los proscritos están permanentemente drogados. Sois una desgracia para los morconos. Os deberían enviar a la cisterna de sangre. A ver, le voy a contestar eso. You're a disgrace to the Morcons. You should all be sent to the blood cistern. How about you climb down out of my ass and stop lecturing me, scumbag? What do you know about us Morcons, you fucking clown? If I were you, I'd turn around and get the fuck out of here, right now. Otherwise, we're gonna teach you about pain. A long, hard lesson. Pues te voy a robar. Te jodan, gilipollas, ala. ¿Retrocohetes? Evitan que caigas al vacío. Oh, necesito las mesas de trabajo ya, Les he robado todo el puto campamento. ¿Y yo por qué no sales de mi culo, hijo de puta? Te voy a dar una lección. Oye, ¿qué haces llevándote todas mis cosas? Eso era mis ahorros. Pero... Me ha robado todo, tío. Le follan. No, just can't do that yet. Todo mío. Hijos de puta. Nah. Le voy a dar una silla a caja. Seguro que la aprecia. Una cosa a otra cosa. Che, ya. Tío, ¿soy yo? Es súper bonito el puto juego. En plan, me encanta el render. Es muy clean. Hostia, son un par de chillones. Son muy flojos, pero... Me encanta que sean búhos ahora. O sea, es un retcon, ¿no? Pero quedan bien. Ay, cómo me gustan los Gothic, tío. Es que... No sé, tienen una magia, tío. Esta gente hace juegos con magia. La magia de BioWare, tío. La magia de Piranha Bytes. O sea, tienen un algo que me hace muy feliz, tío. No sirve ni identificarlo, pero hay algo en estos juegos que me hace muy, muy, muy feliz. A lo mejor es pura nostalgia de mi infancia, tío, cuando me pasaba super pipa con los Gothic. Con el Gothic, solo había uno. Pero, no sé, tienen algo, tío. Y se siente ese algo en todos sus juegos, salvo Risen 2, que es una mierda. O sea, se nota que son los mismos haciendo el tipo de juegos que les gusta hacer. Y eso lo respeto muchísimo. Llevan más de 20 años sacando el mismo juego exactamente. Y es que nadie más hace este juego, así que sigan haciéndolo 100 años más si hace falta. ¡Jaja, pleb! No, y la verdad es que
Cuando anunciaron Elex estaba un poco... no me gusta mucho la ambientación, pero el juego me convenció. Y este noto mejora, tío. Noto que es lo mismo que ya nos gustaba, pero las cosas que no nos gustaban tanto están mejoradas. Crafteo, eso es un win. Ya está. No, crafteo, eso es un win. La mochila de propulsora que va a mejorar un montón, fantástico. No sé, tendré que ver más cositas. La interfaz, coño, la interfaz ha mejorado muchísimo, eso lo respeto, porque la del 1 probablemente era lo peor del juego. La interfaz del 1 a veces se peleaba demasiado contigo, tío. Creo que seguir ahí va a ser un error, ¿verdad? O sea, parece zona de nivel bastante más alto. Pero tiene pintaza, también tengo que decírtelo. Era un chillón joven de esos. ¿Qué me queda para levear? Remake lo voy a jugar, pero no espero demasiado de él, porque... Pues veremos, otro estudio, remake completo, reimaginación y tal, ¿no? Joder, parece un meteorito, tío. No, cabrón, que no quiero malgastar flechas. Hay un sistema de auto-aim un poco raro. Que supongo que me acostumbraré. Lo de inventario infinito es un win y siempre lo voy a respetar. ¿Este lo he looteado? Sí. No, la rueda esa es bastante cómoda también. O sea, la interfaz en general es mejor. La del 1 era sorprendentemente confusa. O sea, la del Gothic 1 era mejor que la del Elex 1 por algún motivo. O sea, no sé qué habían hecho ahí, pero era un poquito cutrona. A lo mejor tenían que sacar el juego ya yéndolos de tiempo de pulirla, quién sabe. Que haya así ya es súper curioso para mí. ¿Te imaginas la cantidad de loot que tiene que ver en esas ruinas del mundo antiguo? ¿Cuántas flechas me quedan? 13. Agárramela. El arco está bastante fuerte, para empezar. Bueno, también han dicho que el principio era mucho más fácil que en otros Gothic y que luego empieza a reventarte. Veremos. La piraña nos deja vivir nuestros sueños, sí. Jaja. Creo que tengo algo... Sí, he grabado al chillón, creo. Sí, el chillón está creado. Hay que matar a unos cuantos plebs para levear. También te digo, pide más experiencia que el 1, creo, para levear. Le ves eso, has jugado a Horizon hace poco y dices, wow, un punto débil, tío. Está en rojo. No, no funciona así. El arco creo que no. Las armas de fuego... Hostia, eso es una garra pétrea. Las armas de fuego se podían disparar en el primero, así que asumo que aquí también. Aparte hay mejoras para la mochila, a saber cómo puede evolucionar eso. Ahora que lo pienso, mi ciudad... Ni siquiera será jugable, ¿no? No, mi ciudad estaba más a la izquierda. En el 1 tenías tu propia ciudad. No tenía demasiada mecánica, pero estaba chulo. Eso es un garra pétrea, ¿verdad? Garra nevada, aún peor. No te acerques tanto, ¿vale? Estás bien a esa distancia. De hecho, cuanto más distante, mejor. Un garra pétrea. Un garra nevada, eso. Suena aún peor que un garra pétrea, la verdad. Lutín, lutín, lutín. Espada dañada. A ver. Pide mucho más. Pero también mete bastante más. ¿Dónde habrá mochila? O sea, en crafteo de mochila propulsora. Un poquito de loot, un poquito de experiencia siempre entra bien. O sea, no me queda tanto para levear. Y los primeros niveles estos van a ser cruciales. Voy a ir full destreza. En el primer juego me fue bien, a ver qué tal aquí. Sí, ¿por qué no, Omar? No sé cuánto pesa, la verdad, lo descargué hace 2 semanas o así. ¿Sabéis lo que me dolía? Porque me dijeron, te mandamos una copia ya a principios de puto febrero. Y era una copia que ya podía jugar, era el juego completo, ni beta ni hostias. Pero me dijeron que no puedo hacer contenido del juego hasta el 28 a las 6 de la tarde. O a las 5 de la tarde, no me acuerdo. O sea, la idea era que me lo pasara fuera de stream, lo grabo todo y luego saco un review completo. Pero, claro, la review no la vería mucha gente. Yo pensaba que sería mucho más divertido para vosotros ver mis primeras impresiones en directo que no ver mi review después de haberle metido, yo que sé, 20 horas o 30. Así que preferí guardármelo, no jugarlo ni un puto segundo
y hoy tomar las primeras impresiones con vosotros. Me ha costado, me ha costado. Me cago en Dios, qué ganas tenía. Pero bueno, así paso me pasé Horizon y todo. Hostia, pedazo de martillo. Parece un martillo clérigo, de hecho. Apalizador. Es un legendario, tío. Acabo de pillar un legendario. Sí, daño por veneno. No sé, a lo mejor hago un vídeo y todo. Sí, a lo mejor hago un vídeo. O sea, asumo que un vídeo sobre este juego no lo va a ver ni Dios, pero yo qué sé. Cualquier venta extra que se lleve el juego será buena, porque es que los conocen criminalmente poco estos juegos, tío. Criminalmente poco. Es una injusticia enorme que los Gothic Likes sean tan poco conocidos. Es una especie de granero o algo, ¿no? Uf, muy oscuro, a saber qué acecha en la oscuridad. Realmente digo, del Gothic 1 he hecho de menos los bosques hiper peligrosos que había. Hostia. ¿Es la misma mecánica que en el 1? Sí. ¿O no? Sí, es la misma mecánica que el 1. Pero con mejores gráficos. Too easy. Vino de puta madre para hacer potis, chatarra y gema verde pequeña. No, no es exactamente como Oblivion, es un poquito diferente. El 1 tiene el mismo pero con gráficos peores. Se nota que aquí tiene más presupuesto y me alegro muchísimo, tío. Yo en parte hago series de estos juegos, como digo, si el canal crece mucho, en plan llegamos a 100k followers y siempre hay 200, 300 personas en el chat, no me importaría un mes decir, chicos, este mes hacemos maratón Gothic 1, 2, 3 seguidos. Porque en parte así compartes esta saga a más gente que la conoce muy poquitos. Pero en parte es que son divertidísimos. Son divertidísimos. Chuela simple, parece más un palo que una chuela, ¿no? De hecho pega menos y requiere más fuerza. Microscopio. Un microscopio de random, ¿sabes? La gente acaparando mierdas. Bueno, yo también acaparo, así que los entiendo. Es que graficazos tiene, me cago en la puta, tío. Exclamación Elex en el chat. Tengo la serie del 1 entero subida si queréis echarle un ojillo ahí. Al principio de esa serie explico de qué va. Lo creéis o no, gracias al comando de exclamación Elex, el vídeo de Elex 1 es el vídeo más visto del canal de Directos. Una espina gelida, eso es nuevo. El puto vídeo de Elex es el vídeo más visto del canal de Directos. Más de 1000 visitas, la gente le va echando tries. Cierto es, en los tejados suele haber cosas. En estos juegos. Una escoba, poti curativa. Caja de caudales. ¿Caudales, tío? Me gusta que este empiece realmente en zonas así rollo Berserker como el 1, ¿no? Porque es muy así de fantasía medieval y luego ya te meten cosas mucho más tochísimas ahí de no sé qué. Armamento láser, no sé cuántos. ¿Cuánto tardará en preguntar la gente? ¿Qué? ¿Llevas un arco y un jetpack? ¿What? Bueno, antes looteaba un microscopio, así que... ¿Por qué llaman telescopio al telescopio en vez de macroscopio? Sí, en el primero, cuando me compré el primero, que tardé un poco en comprarlo, no lo compré día 1. Me subí a la torre esa de metal y arriba hay una bolsa de Elex y dije, esos son mis pirañas, tío. ¿Esto es el Elex oscuro ese? Porque parece Elex, pero pues, es oscuro. Sí, parece que el este del 1 es el oeste de este. O sea, ¿te acuerdas del lago ese donde había un demonio y tal? Aquí bajabas a las tierras proscritas por primera vez. Y básicamente el juego 1 terminaba aquí. Aquí tenías una barrera que no podías subir y ala. Pues ahora han metido toda la parte este extra, según lo que veo. Me extraña lo de los clérigos, Y... pues una parte del norte. De hecho, más al norte parece que no va el mapa, ¿no? No, un poquito sí, esta zona es nueva. La excusa del 1 es un mundo postapocalíptico, no es que haya excusa como tal. Pues es un mundo postapocalipsis, hay unos cuantos que están rollo medieval sobreviviendo y otros que intentan recuperar tecnología de antaño. Hay una trama decente.
conflictos de intereses entre las facciones, lo típico. Ya encontré easter egg. Lo veréis en el resubido. Es de los creadores de Raeven, que a su vez es de los creadores de Gothic. Ese ácido irritante. ¿Cómo será de nivel? No parece demasiado alto nivel, pero me voy a gastar todas las flechas que me quedan. Y tendré que ir a melee. Cabrón, envenenamiento, tío. Sí, el combate es mejor que en el 1, es más fluido. También del 1 pasé del combate melee. Vale, parece que tener una quest de matar a 5 de estos. Necesito pillar más flechas. Dicho y hecho. Geralt, métete en la bañera. Fuck. No, espera, ese es el de la serie. Iba a decir el de la peli. La peli no es canon. Pero aquí hay velas encendidas y todo. O sea, aquí tiene que pasar gente de vez en cuando. ¡Mira! He encontrado a la madre de mi hijo. Una caja, tío. Me he cargado una ganzúa. Ah, sí. ¡66 de fuerza, pido, ¿sabes? ¡Hostia, una capucha gratis! Menos mal que no compré la puta capucha por 100 del Exit, tío. ¿Que tienen armadura gratis? Eso sí que es nuevo para un Gothic. Botín de mana, nunca la voy a gastar, o sea, no voy a ser berserker, no creo. Sala de patatas, ¿cómo de podrida está? Ave cruda, ave cruda. ¿Dónde salió? No sé, me la suda. Aguardiente casero, eso sí que está nice. Ahí empezamos a hablar de algo. Voy a subir a la ciudad para que me den la quest al menos. La puedes completar sin cogerla, pero... además así a lo mejor puedo comprar flechas o algo, yo que sé. Hasta que tenga armas de plasma. Otra vez el sonido de los cojones, el Elex cantándote. ¿Lo habéis escuchado? A ver si en este juego por fin tenemos una respuesta a eso. La musiquita es la del 1, tío. Bonito el poblado, me gusta. A ver, tú tienes pinta de que me vas a decir cosas. Rolf. Se llama Rolf. Watch your step around here. You'll scare off all the game. So, you supply food for the Bastion? That's right. And I've got my eye on you. And I'm gonna get back to work now, okay? Vale, supongo que tenemos una quest de decir, oye, el Rolf ese no hace nada, ¿verdad? Compruebo a ver si trabaja. Rolf, ¿trabajas? Sí, trabajo. ¿No me ves? ¡Ah! Dios. El puto sonido de la izquierda del pajarito. Era el mismo que el de Gothic 1, tío. ¿Me llamaréis puto friki de los cojones? Pero qué nostalgia me acaba de dar. Era el sonido de pájaro del Gothic 1, tío. Se llama Chips Rojos. No, era el mismo puto sonido de Gothic 1. Pero ¿cómo hacen con tanto amor estos juegos? ¿Ahí es donde dará el concierto el gilipollas? Sí. No puedo matar, tío, no puedo matar animales inocentes. Eso no es un animal inocente. Uf. Tengo una flecha. Verás, la voy a clavar en la valla. ¡Coño! ¡Jeje! ¡Gilipollas! Joder, y falló el ataque potente. ¿Cómo lo mato con el AOE a las pobres aves? Vale, y también tiene barra de resistencia, ojito. No me había fijado en eso. Mira, lo está creado. Como si fuera los Stark esto. Not bad. El combate melee es bastante mejor. Aún así voy de Forrango. Le follan los Berserker. Los cristales, qué mono.
Tío, un Gothic. No, es que estoy de verdad, estoy que no me lo creo ahora mismo. Se siente que es un Gothic, tío. Tengo ganas de conocer los clérigos, empezar a grindear con ellos para subirme la esta. Jax ahí observándome. Oh, qué guapo todo esto. Esa casa está hecha de casa. Qué motor gráfico más bueno tienen de verdad, ¿eh? ¿Eso es una mesa de jetpacks? Dime que sí. Vaya, el híbrido está aquí. De hecho, parece un albo, es verdad. Good to see you, Jax. Have you thought about what you want to do next? No. Las animaciones faciales son mucho mejores, sí. Dawkins. Ah, so you know. Me creo lo he pasado, pero no termino de entender qué te traes entre manos. Estás siendo tan amistoso, después de todo lo que has hecho, no me gusta ni un pelo, no te creo. Estoy a punto de cargarte. Voy a preguntarle lo primero. I don't want to talk about the past, but I just don't understand what you're doing. Why didn't you just tell me who you were from the start? I thought it might be confusing, and I knew you had some personal business to deal with first. But now that you're done, we can finally start our work. The Skyans have a considerable head start, so we don't have much time. Celestiales. ¿Por qué? Pues porque es el único elegido que puede salvar a tu voz, como siempre. Why the hell should I get mixed up in any of this? You have no other choice, Jax. You won't be able to get rid of that alien infection without my help. And besides, how long is it since you had a good dose of Elex or mana? You don't have enough strength or magic to fight, and the infection is only making it worse. I'm the only one who can save you. I know more about this kind of disease than anyone else. Razón tiene. I guess you're right. We might as well work together. Let me start by explaining exactly what's happening to you. The Skyanids that bit you are highly enhanced with a purple substance not unlike our blue Elex. That's why I've taken to calling it Dark Elex. Elex Oscuro. The whole thing is rather confusing, but both our blue Elex and this new purple stuff have a few things in common. They both come from a different world. And they can both cause terrible mutations while also unleashing incredible powers. But this Dark Elex is more like a disease. It's highly infectious, and once it finds a suitable host, it replicates at a rapid rate. Celestiales, ¿se te ocurrió a ti ese nombre? Skyans. Did you come up with the name? The alien invaders gave it to themselves. I was able to intercept some of their transmissions, which is how I know they're getting ready for the next phase of their invasion. You can understand them? It's not difficult. I've spent many lifetimes in the pursuit of scientific knowledge. And the language of science and mathematical algorithms is universal. The Skyans are no exception. ¿Cómo viste la máquina de híbrido? Es una buena pregunta. How did you escape the hybrid's machine? When you defeated that pathetic hybrid form, the logical part of the machine was destroyed. And that's when Dr. Adam Charles Dawkins started coming back. Eventually, I managed to open the capsule I was stuck in. But it was a few weeks before I could move properly or use my muscles again. Can't say I'm quite my old self yet. But at least I'm free of the machine's destructive thoughts. And that's good enough for now. Se está reeducando el buen señor. All right, if you know so much about these Skyans, tell me how to stop them. They've come with a huge number of warriors and creatures to take over our planet. Harness it for their own use. Why don't you tell me something I don't know? Their formers are already operational. They're using them to pump Dark Elex into the ground. That makes the areas around these formers extremely dangerous. I wouldn't recommend approaching them without the best equipment possible and Los convertidores del uno, pero military force. Get to the point.
In the end, that's what it boils down to. Military force and equipment. We need strong allies who will support our cause. If we are to stand a chance against the overwhelming strength of the Skyans, the Sixth Power will have to become the greatest human military force in history. Bueno, no es un mal plan. ¿De qué te That's the quejas, Jax? best you can come up with? Brute force and military power? ¿Y que si no? That's only the beginning. We have a lot of work ahead of us, Jax. First, the Bastion is going to need improvements if it's going to house a growing army. And we can't lose sight of the movements of enemy troops and their Skyanid creatures. Este es nuestro nuevo base. If we see them making any significant advances anywhere, we'll have to intervene immediately. And of course, the first thing we need is a suitable faction we can form an alliance with. Voy a preguntar lo primero que llevo arrastrando ese trozo de conversación durante You toda la have a lot conversación. of explaining to do. You sent a signal into space when you were still the hybrid, and then this strange object appears in the sky. Just what the hell did you do? ¿Qué cojones You have hiciste? to understand, although I still remember much of my time as the hybrid, many of the machine's thoughts and memories were wiped out. But it appears the hybrid opened a wormhole near Magellan not long before its encounter with you. A Okay. what? A wormhole. A phenomenon capable of bridging time and space. And clearly our unwanted visitors used it to get here. Right. And I guess them attacking us now is just pure coincidence. I understand why you're angry. I would be skeptical too, but I'm afraid that's all I can tell you. I ask myself these questions every damn day, believe me. But those memories are gone. The hybrid machine is a thing of the past, and there's nothing I can do about it. We have to look forward, try to figure it all out before the Skyans overwhelm us. Es que si eso solo, aquí poco podemos hacer, no, o sea, ¿qué puedo hacer yo? La difusión en canales de Twitch no sirve de nada. En todos los juegos hay bots, en todos los juegos hay gilipollas que están hackeando, haciendo cualquier mierda. Lo único que puedes hacer es eso, postearlo en el foro, mandarlo al soporte suyo. Pero claro, porque lo vea más gente no va a ser más real, no van a hacer más ellos. Pero al fin y al cabo, ellos lo saben, ellos saben perfectamente lo que ocurre y pues harán lo que puedan, o no, ya nos demostrarán qué coño van a hacer. ¿Cuándo vas a encargarte de mi infección? Realmente, si quiere que me fíe de él, debería curarme ya. When are you going to do something about my infection? I'm already working on it. The study of Dark Elex is at the top of my agenda. We still have time. I don't believe you're going to mutate into a Skyanid creature anytime soon. And you have a strong will. If Dark Elex works anything like the blue substance we know, you stand a good chance. Don't fuck with me. I don't want with this thing me. to kill me just because you want to play war. Look, it's going to take time. I need peace and quiet to conduct my Y esa research. escoria está ocupando espacios en las colas, Soul. You need to prepare for the coming battles with the Skyans. ¿Mejoras por el bastión? Improvements for the Bastion? What kind of Yo no improvements veo nada con exactly? tanto vapor, macho. Well, the first thing we need to do is clear the surrounding area of anything dangerous. We can't take the next step with those things hounding us all the time. Is that all? You're the expert in killing things. I'm sure you can handle it. Why would any faction want to join forces with us? The only way we can stop the Skyans' advance is with an iron will and an army of fearless warriors. But all these factions have been Cuidado, tío. fighting each other as long as they can remember. So the only solution is a new central power. One that has complete autonomy and independence. Vamos, que quiere As más soon poder as el the cabrón others también, see that A ver, humanity stands a chance es against the necesario. invaders, they'll join us. It's up to you to recruit them and train them. ¿Y tú and qué vas a find hacer, your Adam? old strength. Investigaré el Elex You're the II. only one who can pull them out of their apathy and fear. You must prepare them for the coming war. They'll be fighting to stop the total extinction of humanity. Be their hero. Be their leader. Their last hope of salvation. Beast of Zakor. Zakor. Don't call me that. No, Zakor. It's ancient history. And it isn't true anymore. And yet, people still talk about your fight with the hybrid.
about what you did in the war against the Alps. You might be an outsider to them now, but they'll learn to trust you again. You're a fucking hypocrite, you know that? Like you had nothing to do with the hybrid. I'm weak and I'm burnt out. And the machine that controlled me back then doesn't exist anymore. It's your willpower that saved us all from the hybrid. And you still have it, just as strong as it ever was. Uf. So go out there, En vez de reaccionar a convince them to fight la with us provocación de against the Jax, Skyans, and do it before it's too late. le está halagando. Eso es mala señal. Eso es que se la va a meter doblada cuando pueda. Okay, let's say I start looking for an ally to join your sixth power. There are so many feuds. All the factions in Magellan are at each other's throats. But the only way we can hope to defeat the Skyans is by building an army stronger than theirs. So speak to the leaders of each faction. Find out who would make the best and strongest ally. Join them, poach their warriors, or, I don't know, capture their commanding officers. I don't care how you do it. Just do whatever it takes to make the Bastion as powerful as it can be. And get moving. The enemy is practically on our La Chris. doorstep. Buenas noches. About the military forces of the other factions. Kaya, the powerful berserker mage, is gathering her troops in the borderlands of Tavar, ready to protect the land from potential dangers. The Berserkers were never particularly adept at foreign policy. No jodas. Okay. However, we still can't say which faction would be most effective as an ally. Los clérigos de toda la vida. More information about the other factions. Que los clérigos tengan información. All right? Well, No se hubiera first forzado. of all, Primero las I'll have to bestias. start thinking about who I want as comrade. We still need... I can either join one of the major factions. And let's not forget, there's the small matter of my infection. Good. Then we know it needs to be done. And remember, the sooner you join a faction... Yeah, I know. Things will be harder without the kind of training and equipment I can get Vale, ¿dónde están los clérigos? That's right. ¿Dónde están los clérigos? Just don't Necesito make them clérigos. wait too long. ¿Puedo robarte todo? The future of the world is at stake. Un steak. Va, ¿cómo entraba un steak, tú? Ay, los soniditos del Elex, tío. No tiene mucho para robar, curiosamente. I don't know enough about that. No puedo hacer ninguna poción. Vaya. No tienes ninguna mesa de trabajo de esto, tío. De jetpack me hace bastante falta. ¡Sí! ¡Yes! ¡Yes! Tío, fuck, no tan yes. Nivel 0, no tienes mochila. Nivel 1, tienes una mochila. Uf, esto va a ser caro, tío. Potenciadores de maniobra. Potenciadores de sprint. Retrocohetes que evitan que te estrelles. Pide inteligencia todo, tío. Tengo que ser listo. Pero supongo que va a ser súper útil. Ya ni siquiera es caro, es que tienes que meterle 25 puntos de directo para subir lo que sea. Y gasta puntos de habilidad también. Sí. Puedes flotar en un lugar y usar armas al mismo tiempo, mira, suspensión. Bueno, pues para el futuro. Eso es un pájaro de Gothic 1, tío. Han usado la misma... La misma biblioteca de audio, qué gusto. Se lo han pillado. Bueno, a lo mejor lo tenían de antes, a saber. Algo más que pueda mangar de nuestro señor Adam. Punto híbrido, tío. ¿Cómo cojones sobrevivió? Eso sí que no me lo esperaba. I don't know enough about that. Pan de ajo. Dios, buenísimo el pan de ajo, tío. No, just can't do that yet. La voz de Geralt es verdad. Qué gusto escucharlo realmente. Gerardo de magias, loco. Así que esta es nuestra nueva base. Bueno, tenemos todo lo esencial para ir empezando, supongo. No tenemos flechas clavadas en las dianas, pero... ¿qué se lo va a hacer? ¿Quién es el plebe ese que está ahí, entonces? ¿Y el gato, tío? ¿Por qué? ¡Qué mono! Está todo pixelado. Es
Que parecía que quedó completamente reventado. Me sorprende muchísimo que se haya podido sobrevivir. I don't know enough about that. Mesas de trabajo separadas para cualquier cosa, ¿eh? Pero bueno, aquí en casita tenemos mesa de trabajo para todo. Bastante bien de frames el juego, otra vez. Está alcanzando los 200 estables. I don't know enough about that. El pobre señor no puede hacer nada aún, es super pleb. Pero esa es la gracia, ¿no? Empezar como un pleb y poco a poco ser mejor. I don't know enough about that. No sabe nada, tío. Hay banco para todo. Exclamación Elex en el chat. Lo primero que pone el título. No, lootea eso, lootea eso. No sé qué es, pero creo que es una linterna. O algo. ¿Puedo lootearlo? Parece que no. Vale, tenemos una misión de concierto. Eso parece una raíz de árbol de mundo, curiosamente. Y esto era lo que es el cráter de Kalan, curiosamente. Bueno, tenemos una misión muy simple aquí, que es matar a los tontos. Sí, del sendero marcado. Es un tutorial por la radio, tío. The bandits on the roads are the lesser evil. This is Herbert, broadcasting from the orbit. Parece que órbita sigue funcionando. Caja de caudales una vez más. De raro es eso, es que no puedo hacer gran cosa. ¿Ya te vas, Gideos, tan pronto? Loco, prontico. Prensa de munición. Huh. En el lore, a ver, en el primer juego se explica. En el primer lore, en el primer juego se lo cuentas a los clérigos y los clérigos dicen que ya lo sabían, pero que les parece que es conocimiento que no deberían conocer todos, pero que aún así lo que consiguen alimentando la religión de Kalan es que haya un propósito común para todos ellos. Si desbarataran un poquito, si desvelaran la realidad, sería al garete un montón de trabajo y podría haber pánico sin precedentes que además jodería a todo el mundo. Que es rentable mantener el teatro. Uf, qué putada, tíos. Pues nada, descansar. A ver si mañana es un poco más tranquilo el día. Pues sobre todo esto lo resubo, así que si os lo perdéis estará allí. ¿Qué? ¿Eso es una flecha? Es una escoba, creo. Es un arco, y muchas flechas, de hecho. ¿Es un arco mejor? Arco de caza dañado. No suena mejor. Pues es mejor, pero me pide bastante más destreza. Un juego donde el arco pide fuerza. Vaya. Porque el arco pide fuerza en la vida real, no tanto destreza, pero bueno. Oh, un TPO en nuestra casa, bien de puta madre. En la torre seguro que hay loot también. Mentira piadosa, muy gran escala, ¿no? Muy hijo de putense. Pero es que necesaria, supongo. Cierta razón no les falta. La musiquita es muy Elex 1. De hecho, se usan piezas de Elex 1 en varias partes. No me quejo de eso, la verdad. Trozo de mapa. ¡No! ¡Otra vez con los mapas! ¡No! ¿Esos eran los lagos Berserker? Otra vez con los mapas, tío. Espada simple. ¿Cómo los pensamientos de mi protagonista son simples? En todos los putos juegos piden destreza y no fuerza, tío. Vale, tengo que matar bichillos. ¿Cuántas flechas me he quedado entonces? 61, tío. Not bad para ir empezando. Parezco Robin Hood, tío. Robin in the Hood. Vale, vamos a hacer la misión esta de matar a los bichos alrededor. ¿Quién es este señor, tío, que está en nuestra base y no trabaja? Lo bueno es que entonces puedo mangarlo todo. Porque es mi base, o sea, técnicamente no estoy ni robando. ¡No, los dan solo 5! No como antes. F, la verdad. Tubería de plomo mejorada. Ojito, eso es mejor.
O sea, la que tengo equipada es de 11, esta es de 13. De puta madre, así enamorada rápida. Mira esa tubería de plomo mejorada, tío. Guapísimo. ¿Qué retretes más chungos tienen? Dinero. Dinero. Me han pedido que les mande enlace al stream, por cierto. Les complacerá ver que mis primeras impresiones son muy positivas. Mire, eso es un sándwich, no era pan de ajo. Uf, qué buena pinta tenía. Será yo que tengo hambre, tío. En general, la comida de este juego tiene mejor pinta que la del 1. Aquí hay otro pleb. Balder, me suena el nombre. Balder. Good to see so many people joining the cause. Everyone says this whole thing would fall apart without you. You'd get by. The Dark. Yeah, maybe. But it's sure gonna be easier with you. Anyway, welcome to the Bastion. No. Balder me suena mucho del primer juego. El tema es que no me acuerdo del nombre de casi nadie. Por robar esos cigarrillos, loco. No, pero del primer juego me suena que viene en el PC. No el nombre en sí, sino del primer juego. Que eso me va a pasar un montón. Voy a encontrar NPCs que tienen... ¡Hostia, Jax! Eres tú. En plan, ¿y tú quién coño eres? A ver, con sus sartenes. Eso sí, lavar platos ni de coña. Tenía carne enlatada en la esta, tío. En lavavajillas. ¿Por qué? Ave carnosa es. Sí, ¿no? Sí, ave carnosa. Toda la puta vida. Qué guapa la ciudad de la distancia. Qué ganas de visitarla. Pero algo me dice que si voy ahí ahora voy a morir de manera muy miserable. Y supongo que esto también lo vamos a aprovechar después. Esa textura... Bueno. Supongo que este trozo de la ciudad lo vamos a aprovechar también con el tiempo. Esto hay que lootear la conciencia. Quiero cometer la pereza. Y ahora mismo el loot es muy importante porque necesito dinero para todo. En el primero siempre iba escaso de pasta, la verdad. ¡Oh! Ahora no duermes sin querer. Hay que mantener el clic izquierdo pulsado. Dios, qué putos dioses son, tío. ¡Oh! Porque siempre en vez de lootear estaba durmiendo en camas en el primero. Y haces una animación larga. Interesante el que has robado un ventilador, tío. No es interesante. Tampoco es aburrido, pero... Que mate a la primera criatura. Hay que matar 5. ¿Dónde hay más? Es especular en el cuadro. ¿Ese cuadro? ¿No es de un Raeven? Parece un Raeven. Miel. No había miel en el primer juego. No me acuerdo de ningún momento looteando miel. Los árboles estos psicodélicos ahí moviéndose un montón. ¿Escucho pasos? Ah, no, música. De vez en cuando suena un ritmo de música por ahí. No de la soundtrack, sino como una radio. Chili. Oh, las clásicas copas o jarras o lo que sean, tío. Parece una recreativa antigua. Y otra Gothic, es que estoy flipping ahora mismo. Caja de granadas en la basura de toda la vida. No, se puede craftear comida. Ya he crafteado unas cuantas cosas. Hay un montón de potis gratis también aquí. Mira todos los potis que te dan más flechas aún. Otras 20, ¿no? Sí. Sí que te dan más cosas que en el primero, o sea... tiene sentido, Jax ya no es tan pleb. Debería ser un poquito más capaz, ¿no? Que en el 1. Tengo que encontrar más bestias de esas que no son muy flojas, No son muy tochas, por suerte. O sea, había encontrado una aquí, si no me equivoco. Aquí la maté la primera, ¿no? Pensaba que habría más en todo el pobladito, por eso no avancé más. Pero no, más bien parece que están desperdigados por ahí alrededor de la base. Hay que limpiarlas para asegurar un poco la base. Es una buena primera quest. Esto no lo vi.
quién coño eres? Hey, you, asshole. What are you doing rifling through my stuff? You live here? Do I live here? What do you think? No, I just keep all my stuff here just La for verdad. show. So some idiot passing by can take what he likes. Of course I live here, and you better get the hell out. So scram! La verdad es que imagínate la vida real, entras en la casa de alguien y ¡buah! Cosas, no sé qué, y viene el tío. ¿Qué haces aquí en mi casa? ¿Podrías no? Sí, aquí no puedo coger, es todo robar en vez de coger. Pero no está mirando. Así que todo lo que no esté anclado. Los tornillos me los llevo, tío. Son pirotes, no tornillos. Hola, no he robado todo lo que tenías ahí, ¿eh? Tienes una ensalada de patatas y un chicle. Es que hasta el chicle se lo he robado, tío. No merece tener nada este hombre. Se queda ahí mirando en esa dirección. ¿Saben qué pared más interesante? A ver qué pone ahí. No estoy robando esa lámpara ahora mismo. Bien, bien, bien. Más loot, más loot, más loot. A ver, salvaré el mundo. Realmente no lo sabe, pero con sus pertenencias está apoyando la causa. O sea... es por el bien supremo, hermano. Todo el mundo saldremos ganando de esto. Sobre todo yo. Pero tú también, un poco. A ver, encontrar más bestias plebs de esas. Te suena una alarmita cuando te queda poco combustible. ¿Esa es una de las bestias plebs que debo matar? Sí, parece que sí, ¿no? Ahí hay otra. El auto-aim, loco. El auto-aim es un poquito troll. Esta música de combate es nueva. Cabrón, hacen un predict. En el primero hacía muchísimo predict. Sí, 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 estos me sirven. Por cierto, el icono ese de autoguardar lo vais a ver permanentemente. Acabo de andar 2 metros, autoguardar. Me he comprado 50 teras de espacio en el disco duro solo para las partidas guardadas de este juego. Autoguardar. ¡Ah! Te ha salido un gatillazo que te cagas. ¡Ja! ¡Gilipollas! ¡Hostia puta! He girado demasiado ahí. ¡Ja! ¡Gilipollas! ¡Hola, Crane! Hasta una flecha, pero bueno. Aquí la corriente está un poco bugueada, ¿no? Sí, 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 la corriente está un poco muy bugueada aquí. O se lo intentaron hacer bien, pero se les fue un poco. Aunque bueno, realmente... tendría que esparcirse un poco más a la izquierda y a la derecha, ¿no? Pero fijaos lo que han intentado hacer. Con esa roca han intentado hacer que... me pregunto si lo hacen a mano o tiene algún algoritmo, básicamente. No, no me gusta el Elden Ring, sobre todo no me gusta que es la tercera vez que lo preguntan hoy y... hoy es uno de los días que menos lo preguntan, la verdad. Me voy a ver el concierto. Me faltan 2 o 1 bichos de estos por matar. Es una mosca. Es exactamente lo que busco. Es una planta y voy a lootearla. ¿Qué han hecho este camino? Está demasiado bien hecho. Lo lleva a ninguna parte. ¿Habrá corriente de verdad? Así puedo jugar el Elden Ring mientras te veo. Esa es la buena vida. El jetpack en el 1 era mucho más generoso, pero claro, ahí no podías upgradear. Tenías uno y era ese para todo el juego.
Es lo que intentan hacer con el agua, tío. Realmente queda curioso, ¿no? O sea, me gusta. Está bastante bien hecho. Me mola lo que han hecho con el motor gráfico. ¿Cómo cojones esto es el mismo motor gráfico que Gothic 1 de hace 20 años? ¿Cómo, tío? ¿Cómo puede verse así este juego? El jetpack se recupera más rápido también, eso es otro plus. No, pero coño, o sea, una cosa es que no significa... ¿Dónde estaba Joseja, tío? Se lo ha perdido. ¿De qué sirve? Geralt quejándose, tío. ¿De qué sirve, tío? Puto concierto de mierda. Lo peor es que era un concierto de Billy Idol, tal cual. Así que, pues mira, why not, ¿sabes? Los alemanes estos están loquísimos. Concert was insane. Totally, man. Shame it's over. Espérate, ¿puedo lootear la guitarra?
No, no pude lootearla, tío. Ah, quería guitarra como arma, tío, con el Project Zomboid. Me jodas. Man, Billy was rad. That concert was insane. Totally, man. Not Shame now. is over. Gerardo ahí, not now. Not now. Not now. No puedo hablar con ellos. Loco, así random por la cara, tío. Oh, eso es nuestra fortaleza, tío. Ven a buscar bichos gilipollas ahora. Esto era la quest, o sea, venía aquí por esto. No sé exactamente cuál es la explicación del lore, pero... why not? Pero se me ha quedado en la cabeza la puta canción. Tan, tan. De verdad. Qué putos amos. Ah, Piraña Bytes, nunca cambiéis, tío. Ojalá sean eternos. O sea, nunca mueran de viejos ni de nada. Y hagan Gothics durante los próximos 2 siglos o así. O al menos mientras yo siga vivo. Dios. Un conciertazo ahí de puta pana. No, ese es un sapiácido no irritado de esos. O sea, este no me va a contar por la quest. Pero es chetadísimo el hijo puta. No sé cómo ha fallado esa. Da la misma experiencia. Cazador, logro desbloqueado de Steam. Poca gente tendrá este logro antes del lanzamiento del juego. A ver cuántos lo tienen en Steam, en porcentaje. Me he dado 3 cromos ya de este juego. Cazador... No pone cuánta gente lo tiene. A lo mejor es el único. No, creo que es el único. Me han dado el cromo de Nira, el de Ekron y el de Ekron otra vez. Vaya, repe, posible. Así que asumo que aquí no habrá irritados más, ¿no? Me caen tantas flechas con la tontería. Me cago en la puta, un puto troll. Nope. Nope. ¿No luchamos contra trolls aquí? No, ahora. Cuando tenga plasma, sí. A lo mejor. Puede que ni entonces. Tan, tan. Solo falta que Jax pueda escalar montañas como Alavi ahora. Ha metido un propulsor de emergencia, ¿no? Que siempre que te caes, aunque no tengas combustible, te salva de la caída y no vas a morir por caída. Lo cual agradezco. No me ha pasado muchas veces en el 1, pero me ha pasado. No, coño, le ha caído la del drop, dice, supongo. Supongo. Pongo sopa, supongo. No he explorado esta parte en ruinas. Esos rayitos de luz, tío. La luz volumétrica me encanta en los juegos. Tu Elex, cállate. ¿Caja seguirá hablando con el Elex? Esta es una melodía del 1, tal cual. Esta sonaba en Magalán, en Etalon, como se llame la parte de Magalán. Hostia. No. Fuck. Me gasto la flecha, me la suda. ¿Sabes qué? Además voy a cargar así, no me gasto la flecha. Te guardo partida cada 2 segundos. De hecho, ¿dónde coño estoy? Estoy más o menos en el mismo lado, ¿no? No, same, but different. Still same. No voy a luchar contra un chacal ahora mismo. El concierto, tío. Dime que he cargado bien. Sí, no, está completado. Puedes reclutar a tu hijo como ayudante. Voy. Pero es que ha puesto bot. ¿Qué ha hecho el bot ahora? ¿Os estáis metiendo con el bot? El pobrecito es inocente. Por el bot, currando aquí 24/7. El bot nunca me abandona. Mira. Ese a lo mejor me sirve. A lo mejor no lo sé. ¡Loco! No, estos no me sirven. A ver, me sirven para darme experiencia mientras mueren. Coño. No, ha tirado esa flecha solo el cabrón. 2 flechas malgastadas. Por 10 de experiencia, no muy worth it. Me falta uno, tío. A ver dónde estará. Isópodos por ahí. Un volador ígneo. De bastante nivel, según lo que veo. Me falta un tonto de estos, a saber dónde está.
El tío sacando las flechas constantemente. O sea, te falta el último y no sabes dónde está. Que esta quest igual me da como 200 de experiencia. Y no me queda tanto para levear. El siguiente level me puedo equipar un arco mejor. Se va a notar. Y tendré que pensar en ir mejorando el jetpack. O sea, por aquí ya he estado 1000 veces. A ver, la puedo... Ah, melee, que le follan al melee. Lo que puedo hacer es mirar dónde está la misión. Misiones completadas fuera. La puedo marcar en el mapa. Mira, ahí estaba al norte. No iba en esa dirección, así que... una hojita de algo. Nah, que va, voy a pillar un montón de pasta y voy a craftear municiones más. Ni siquiera la voy a comprar, la voy a puto craftear. Es que uno de esos a melee... A ver, la gracia está en que la vida la puedes recuperar gratis. Con, o bien con carne, que es infinita. Mira, ahí está. O bien durmiendo en una cama. Loco, ¿a dónde dispara? Les han quitado un poco el aimbot también. Porque antes eran buenísimos disparando. El vigor se regenera mucho más rápido. El combate en general está bastante mejor en este juego. 200 de experiencia, efectivamente. ¿Eso me dio para levear? Tengo que estar a puntito. No, he leveado. Fantástico. Vale, necesitaba para equipar el arco 2... 21 de destreza y 13 de fuerza. 21-13. Ah, sí. Pam, pam. Y subir inteligencia no sería mala idea, pero de momento creo que mejor full destreza. No me quedan 3 puntitos. Lo voy a dejar así, por si luego encuentro un arma que también necesite cambiar. Vale, equipamos esto, asignamos uno rápida. Aquí. Un arco un poquito mejor. ¿Eso venía de la cosa en el cielo? No, vale, venía de ahí. O sea, este arco tiene, joder, 4 de daño más a estos niveles. Es un 20% extra prácticamente, un 15%. Vale, ¿qué más quest tenemos entonces? Seguir grabando con caja no sería mala idea. Sí, yo creo que mi mejor... El bastión de Karakis. ¿Cuál es el bastión de Karakis? Espérate. ¿Me ha marcado el mapa de la misión? Vale, el bastión es el mío, pero el tío está entre yo y caja. Vamos a buscar al hijo. Necesito un mapa para localizar al hijo. ¿Le instaló un GPS en el cuello? Qué buen padre. El mejor visor, el Valve Index. Han sacado unas cuantas cosas nuevas, pero Valve Index es la experiencia más redonda de VR. Se han sacado cascos que en algunas cosas le superan hoy en día. Pero es que el Index... No sé, también yo te diría de esperar quizás... O sea, depende cuánta pasta tengas. Si te sobra un poco de dinero, el Valve Index es una inversión bastante tocha. Pero también te digo que no me extrañaría que de aquí a 2 años saquen un Valve Index 2 o algo así. Sobre todo si Valve sigue sacando juegos VR, que parece que es el plan. ¿Dónde está el puto crío? Está por aquí en medio del bosque, tío. Tanto que decía caja que estaba seguro, no sé qué. Me han dejado en medio del bosque, tío. No es un buen plan, mi querida caja. No es un buen plan. Dublán de boom. Está súper bien hecho el boquete ese. Ah, no, mira, aquí hay una pequeña empalizada también. Empalizar. Me siento en menor peligro que en el 1, también tengo que decirlo. Joder, este puesto de mierda han dejado al Dex, tío. ¡Dex, loco! Hostia, es normal que vaya full destreza. Mi hijo se llama Dex. Es canon del primer juego, ahora que lo pienso. Is it true the Morcons are bad people, Father? Where did you hear that? Mother Es tan says they pequeño. invaded our camp at the ¿No World debería ser un Park. poco más alto si Killed habla así lots de of bien? us. It was really horrible. Why are the Morcons doing this?
It's hard to explain. I don't get it. Only bad people would do something like that, wouldn't they? ¿Y esa música? ¿Será el tema de Dex? We'll make sure nothing like that happens again. I know. You always say it's a dangerous world. But people shouldn't do things like that to each other. No, of course not. It was a small group. I'm sure not all Morcons are like that. Ya jugué los Stark, llevamos 8 horas de stream. They were, but I think they attacked the World Heart because they were bad people, not because they were Morcons. You're right, Father. It's hard to explain. What are you up to? Mother says I have to wait here until she finishes her work. But she's taking so long. Can't we go somewhere else? It's probably for the best. You're not safe out here. Wait here. I'll take care of it. Yeah, wait. That's all I ever do around here. You have to Habla let demasiado Asgard bien para know ser we're tan leaving, pequeño, too. se parece que tiene como 2 Or años. we might get worried. El permiso del guardián. Vale, todo esto lo puedo robar. Coger un coche. Le robo los juguetes al niño, tío, para venderlos. No, ¿por qué soy así? Una foto. Es un dibujo más bien, pero bueno. Imagen de un león. ¿Es un león? Digo, sí, qué bien te ha salido. Meter una hostia, porque le va a meter una hostia a mi hijo. Qué coño. Too easy. Uy, sí. ¿Tenía drogas en el puto baúl? Dime que no es el baúl del niño. Tiene como 2 años, no me jodas. Tenía drogas, tío. Había drogas ahí. Joder. A ver, querido Asgard, digo, Asgard. Quitarle la cena, que le follen. Al hijo no, al Asgard. ¿Qué coño me está pasando? Solo he estado cocinando, tío. If I don't get a handle on it, that thing is going to happen to me. Y meterá infinito, lo mejor de estos juegos. A ver, Asgard. ¿A ti qué te pasa, gilipollas? Jax, glad you're here. Kaya and the little one were worried. Llevo el chico al bastión. How's my son? Doing pretty well, considering recent events. But it's too much for a boy his age. He shouldn't even be here. Well, Shouldn't even his be mother his wanted age. him with her. ¿Por qué no crece más rápido? These last few days have been something else. Turbulent times we live in. Kaya left you in charge of our child? She did, and I consider it an honor. I know you're both busy, and I see no signs of that changing anytime soon. I'm taking the boy to the Bastion. Kaya and I think it's the best thing for him, given the circumstances. Won't hear me complaining. Means you're responsible for the boy from here on out. The Bastion is in the north, right? The ruins where that Dawkins fella lives? Seems like everybody but me knows who the old Ya man lo is sabes, and what Jax. he's up to. Well, you've clearly been out of town for quite some time. Clearly. I'll head out to the Bastion right away then. Gotta get the place ready. I'll see you there. Hemos reclutado a un Watch tío. yourself out there. Come with me. I'll get you out of here. Really? I don't have to wait anymore? Tendrás que esperar en otra parte, niño. Oh, I've always wanted to go there. Asker says there's ghosts. Really? That's what he tells you. We'll talk about this later. Okay, I love ghosts. Ha salido la madre, tío. We've gotta go now. Dex se te ha unido. Sí que es un puto follower. Espera, ¿combatirá? En plan, tengo que probar. ¡Tiene jetpack el hijo puta! ¡Tiene 2 años! ¿Qué hace con un jetpack?
A ver, vamos a llevarlo a la ciudad, a la capital. A lo mejor es mago. Loco, una misión de escolta, pero el capullo es como un acompañante más. Te sigue el cabrón corriendo, tío. Where have you been all this time? I'm not sure I should tell you. Skyrim con jetpack. Oye, un por favor. Los Skyrim no llegan al suelo. Los Skyrim, los Elder Scrolls no llegan al suelo de los zapatos de los Gothic. Unconscious? Really? Like when all the lights go out and everything? Ah, no puedo llevármelo a la ciudad. That's right. Wow. Why were you unconscious? There were these. Mira cómo corre. Come on. We gotta keep moving. Para arriba que nos vamos. Quería llevarlo a la ciudad de paseo, tío, porque ver los rascacielos. A ver si me ayudaba en combate contra bosses de nivel 50 o algo. Técnicamente en el Elex 1 podía subir a nivel 99. No sé quién es el enfermo que lo habría conseguido, porque pedía millones de experiencia. Loco, Dex, ¿has visto eso? Te iba a llevar a la capital. Pero no me deja el juego, tío. Curioso, creo que ningún Gothic nunca tuvo hijos el protagonista. Por cierto, me hace gracia el nombre de Piranha Bytes, o sea, los bytes de piraña, ¿no? Pero a la vez las pirañas muerden. Es que hasta en eso son buenos, tío. Piranha Bytes. Ten cuidado, las pirañas muerden. Dex, sube. No se pone a dar la vuelta al cabrón. That was fun. I wish we could spend more time together. Precico, tío. Es como mi gato, nunca le veo. I have to. Yeah, I know. You have lots to do. But still, it'd be really great if you came to visit sometime. Stick with Asker. He'll look after you while I'm gone. I'm gonna take a look around. Maybe I could find traces of the spirits Asker was talking about. Menos mal que primero limpié la zona de los bichos, ¿no? Voy a dar una vuelta por aquí. ¡Hostia, un bicho! No, tío. Pobre Jax. Así empieza la historia de venganza. Espérate, va a morir el niño, ¿verdad? Va a morir el puto niño. Se lo va a cargar a alguien y Jax querrá vengarse. Estará más enfadado que antes aún. Mientras no muera Caja. Desde que con Caja he vivido toda una historia. El niño, pues, es nuevo. Loco, ¿dónde está el Asgard este? Quería hablar con él a ver si me daba más quest. Voy a hablar con Caja. Solo que estará feliz porque me llevo al niño. Le pregunté a medias. A medias le dije que me lo voy a llevar. Esta es la música de Dex, ¿no? La que suena de fondo. No sé si aprender a craftear cosas. 5 chilis. Este es el herrero aquí. ¡Herrero! Rafael. Vale, este solo enseña crear munición, si tuviera más ingenio. Pero esto es para armas proscritas. No, necesito crear munición. Porque hombre es el que sabe cómo hacer munición proscrita. Necesito crear munición de flechas de aumento. Y con el tiempo plasma. Joder. Pasaré por el plazo del láser, supongo. Es una música típica de Magalan, simplemente. Magalan o Goliath. Voy a cargarme la mosca esa de mierda. Joder, cómo revienta este arco, ¿no? ...30 de experiencia así por la cara. Caja, me he llevado el hijo. Jeje. ¿Dónde están los clérigos hoy en día? Porque ni siquiera he visto la base de Ignadon. Y me gustaría ver qué coño hay en el lugar del cohete, en el silo. Veremos a Caladan, nuestro dios. Yo era un devoto, era un paladín, tío. Era un paladín de Caladan. ¿Cedric? ¿Qué? ¿Al final metieron antes a Cedric que a mí a los putos juegos de piraña? What's your job? Kaya's bodyguard. Good job. Bad pay. I see.
Neat summary. Don't get yourself too worried. Como Cedric, directo al grano y luego se calla. Drawback. Is everything okay? ¿Por qué está tan perdido? And then Morcons overran us. I thought we were screwed. You survived. Yeah, by the skin of my sack. I gotta be more careful in the future. Gaia ordered us to drink less, stay sharp. 1 second of carelessness, boom, dead. Good luck. Huh, thanks. Thanks. ¿Dónde estaba Caja? Estaba como por alguna parte de arriba. A ver, también Caja es móvil, supongo. No siempre está en el mismo sitio. ¡Caja! ¡Caca! Digo Caja. Espera, también quería volver a Tabar ella, aparentemente. Volver en un bar. ¿Sabes dónde está Caca? Finley. Aren't you kind of young for a warrior? Hey, I may be green, but I'm a quick learner. Joder, no And tiene there voz ain't de no joven. finer teacher than Kaya. Can't argue with you there. I've learned a lot, and that's thanks to her. It's such an honor to serve beside her. Tin, tin, tin. Oye, pues sería gracioso, ¿sabes? El mayor defensor de piraña en el mercado hispanohablante. ¡Piraña, coño! ¡Caja! Mira, son árboles de esos de palo fierro. Digo, madera estelar. Pero he estado cuidando de Dex. Pues, es una forma de decirlo. As long as he's with you or Asgar, I won't worry so much. Tengo que decirle esto, tío. Que está feo. I don't recognize you anymore. You're obsessed with the fight against Cuarta the vez el Den Morcons. Ring hoy. Did you see what they did at the World Heart? It was a massacre. They practically wiped out all our warriors. We have to strike back before they can reach the grotto. Once they disappear inside, we'll be dealing with more than just their bloodhounds. They'll unleash their destroyers, and who knows what else on us. Yo me encargo de los mococos. I'll take care of your Morcon problem. And how are you gonna do that? You're sick. I'm going to need your help against these invaders. It's pointless for you to waste your energy on trivial skirmishes. A couple of Morcon bloodhounds won't be able to stop me. Very well. I'll gather my men and prepare for a retreat. But be careful. Those animals will do anything to get their hands on Alexit. La noche puede terminar sin que me pregunte más por el Den Ring. Si la noche termina ahora. Venga, chicos, esto es un placer. No, no. A ver, la misión es matar a los tíos que vimos antes, los gilipollas, a los que robé todo. Sí, ¿no? Sabuesos más Dragon. No creo que sea muy fácil eliminarlos. Lo malo es que Caja no me va a seguir. Cargarme a esos va a ser complicado. A menos que quesee muchísimo. Pero es que si hago esta quest podré reclutar a Caja. Y con Caja todo es más sencillo, ya lo sabemos. Volvemos a Elex II. Volver a ver a Volvar. En un bar. Remake, no remaster. Cuando salga veremos. Todo se fue el Den Ring. Por suerte, no. Bueno, por suerte o por desgracia, no todos se fueron al Den Ring. Encima de las colas son las mismas de siempre. Anda que no tuve que esperar hoy. Bueno, pues básicamente tendré que cargarme a los tontos. Empiezo bien la relación con esta facción, ¿eh? Muy difíciles serán. Son calavera, tío. O sea, esto no va a acabar bien. Pues bastante bien. Coño, son fáciles. La destrucción ha aumentado. La verdad es que... Pues es un poco capullo esto, pero... Tiene armas. Justificado. Ojo, tienen proyectiles, o sea, es proyectil físico, no es un hitscan. Mola. Con la risita cuando matas a alguien. He subido destrucción, tío. Pensaba que sería mucho más difícil. O sea, matar humanos en un Gothic así de fácil, tío. Espera, ¿se le pueden lootear armas? No, en este sí que se pueden lootear las armas de los enemigos.
Eso en el 1 faltaba un montón, tío. He pillado escopetas, he pillado de todo. No las puedo usar. Pero... Oh... No me jodas. Eso es muy, muy, muy bueno. En el 1 faltaba, claro, lo dije además en el playthrough del 1, diciendo que en el Gothic 1, por ejemplo, tú podías lootear las armas de todos. Si pones exclamación Elex, ves mi primer vídeo del primer juego. Ahí al principio explico de qué va y tal. ¿Puedo hablar con este tonto antes de reventarlo? Hola. I don't have time right now. Bueno. ¿Y ahora tienes tiempo o qué? Joder, súper fácil, la verdad. Sí que han bajado la dificultad inicial, sí. No sé si me gusta. Pero bueno. Supongo que era inevitable. El principio es mucho más fácil que en el 1. No, just can't do that yet. Pero sigue teniendo el mismo espíritu de siempre, o sea, es un Gothic más. Que es justo lo que yo quería, así que... Me suena que tiene que haber un arma más. Eran 5 de total y creo que cogí 4 armas, pero bueno. Eso tiene que valer un pastón, cuando lo venda. Sí, yo en esto soy un poco masoquista también, pero también te digo que ha sido mucho más fluida la experiencia, ¿no? Yo imagino que ya se volverá difícil después. No sé quién es Maniac, la verdad. Ah, pero el Elex 1 en normal era difícil. Además, este parece que luego se vuelve bastante difícil. Veremos. O sea, si me voy face roleando todo el juego, pues sí, subimos dificultad. De todas formas, esa es la gracia de los Gothic, ¿no? O sea, la gracia de los Elex. Empiezas con un puto pleb y luego te entonces tanto que eres un dios imparable. Ah, eso fue Elex 1, joder. Gothic 3 es diferente. Gothic 3 es un poquito como este. Gothic 3, o sea, en el 1 matar a un orco era una odisea. En el 3 empiezas y te cargas un pueblo de orcos directamente. Pero porque tiene sentido la narrativa. Y luego ya vienen cosas bastante más tochas. Exclamación Elex Haken. Son unos juegazos. Merece la pena que veáis mi explicación en el vídeo. No, a mí también me mandaron. Yo me pasé el mes pasado, no, en enero me pasé el X1 y me han contactado, me han dicho, oye, hemos visto que te lo has pasado, ¿quieres el 2? Te mandamos la copia ya, tal y cual. Y... mándanos el vídeo que hagas, tal y cual. Me hizo toda la ilusión realmente, es de los correos que más ilusión me hizo abrir de una empresa. Joder, es la puta piraña Bytes, ¿sabes? Me dejan robarlo todo, pero dicen, no, mejor no robes. En plan, vale. Espera, ¿no tenía que llevarme a Dravak para que me ayudara? Bueno, pues mira. Jacob, tremendo sub. Bienvenido sea usted. Suscriptor. Oh yeah. Oh yeah. You don't have to worry about that Morcon patrol reaching the grotto. You're sure they're all dead? Yes, I am. Good. I have no idea what the Morcons are planning. But if they're so desperate for money, murdering anyone they can find. Es que caja un poco cruel ahí. Los tíos son hijos de puta, pero... Morcons don't really care about money. Their faith is based on pure destruction. Those particular Morcons must have been working on their own. In any case, thank you for your help. Will you help me now? I don't know. What did you have in mind exactly? Well, I think the old man was right. I've been infected with something alien. But what matters right now is how we're going to deal with the invaders. De orcas, pero de Warcraft o... I know what you can do. Sí, como que descanses. Recuerdos del primer juego ahí. Con el buen Ragnarok este o como se llama. Es donde lo robó el gilipollas al que matamos a finales. Spoiler. Caja del primer juego, tío. That was a different time. And a different place.
If your disease did come from the invaders, it's unlikely I'll be able to cure you. I'm not a scientist. I deal with magic. This is something you'll have to deal with yourself, I'm afraid. Caja, loco. ¿Tan mal están las cosas entre nosotros? ¡Cállate y ayúdame! Joder. I understand. Ah, come on, don't look at me like that. All I'm saying is, maybe you're better off asking Dawkins. If anyone knows about this kind of stuff, it would be him. Pero si antes me dijiste que no hablara con él. Besides, people of Tavar are counting on me. La I can't ca... abandon them now. Me gustaría que estuvieras conmigo. I'd like you by my side. I was worried you'd say that. So, how exactly is this gonna work? You know the kind of threat Magellan is facing. Pero te era así de We were fácil. always a good team. Can be just like it was. I see. You have it all figured out. We'll need somewhere we can meet up if we ever get separated. Loco, la he reclutado, parece. A better place than the Bastion. All right. With the invaders Pensaba que gathering habría que hacer un strength, montón de I quests en suppose I have Tabar no primero. choice. And we should look into the Bastion. But like I told you, I have a lot to do, and I may need to deal with matters in Tavar from Me encanta Jax ahí. Será como los viejos tiempos. Tú casteando hechizos y yo escondiéndome en las montañas. Cagándome en tu puta madre cuando los matas al instante. What do you know about these invaders? Happy I saw Error. their flying fortresses arrive. And those disgusting creatures. Este juego se llama Happy Error. Those fortresses have already started transforming the planet's plants and Mi primero y animals. último, o sea, no me hace That's why falta the nadie old más. man calls them Caja y foreigners. Jax se cargan a todo el You mundo. know how many of them there are? It's hard to say. I know of at least 3. 2 in Caracas and 1 in the far west of Tavar. There's probably more in the north. It's clear we need more information. Somos imparables. So just what is it you do in Tavar? I'm a berserker warlord now, and something of an oracle in ¿Es uno de leadership guerra, people berserker? there. My word carries great weight with the other warlords, and they've entrusted me with the safety of Tavar. So if it comes under any threat, I'll have to take action. Y por eso estás aquí In that fuera, ¿no? case, these alien invaders should be right at the top of your list. Yes, but they're not the only problem, Son unfortunately. el problema. No es que sean el The único other problema, son factions are el trying to take problema. over our land, and it's up to me to stop them. You need any help with your affairs in Tavar? You offering to help me? It's been a long time since you did that. There's no pressing matters in Tavar for the moment. Right now, the threat posed by these alien invaders is my main priority. But that can always change. Don't worry. I'll let you know if I ever have to return there. De vez en cuando se tendrá que pirar, supongo. Follow me. All right. Have you heard Caja se anything te ha about your unido. father? Wardek? That traitor? Nothing since the war with the Es verdad, había Allies. escapado, ¿verdad? Why do you ask? The rumor is that he's dead. No está muerto ni de coña. An experienced Alp commander like him? I don't know. Someone Me that gusta el modelo nuevo poisonous de is caja. hard to kill. ¿No puedo follar con ella para subir de nivel como antes? Sí que tenía su jetpack, tío. Me encanta cómo mira en la dirección donde está el ratón de la interfaz. Vale, ¿puedo hablar con el tonto? Que aún tengo realmente misiones bastante genéricas, no tengo nada concreto. Ver al tonto del Adam este podría ser buena idea. Vamos a hacer un trocito del mapa. No te lleva de la mano aún así el juego, tienes que pensar un poquito a dónde ir, qué hacer. Eso sí que me gusta. El loot ahí. El loot que me he cogido. Caja, ¿has visto eso? He dejado loot. Estoy perdiendo aptitudes. ¿Qué tipo de pedazo de alfombra de mierda, tío? Caja, estoy perdiendo aptitudes, te lo juro, Capacidad de combustible sería fuertísimo. 0,50, ¿sabes? O sea, podría subirlo ya a 4 puntos. Ah, mira, aquí puedo poner el mapa.
La base directamente diferencia del primer juego. Hay menos mapas esta vez, eso sí, solo 8. Ah, no, son 2 por esta, 16, igual que el primero, creo. Quiero ver más juegos de Gothic, tío. Es que en esta planta creo que no he estado, hablando de plantas. Esta planta no estuve. Cofre, 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 cofre. ¿Salen caprichos? ¿A qué tipo de caprichos te refieres? Montón de alcohol, caja, nos podemos ir a las montañas. El crío está aquí safe. No, coño, que no es una planta, ¿no? Simplemente no estuve en este edificio, ni de coña, sí que estuve ahí. Me dejó un montón de cosas sin lootear. ¿Pero dónde estaba el Adam? Se me sonaba que estaba en esa casa. No, está aquí en la de al lado, vale. De hecho, vale, es la misma, pero hay una planta superior. Sí. Estaba aquí el tonto, ¿verdad? El crío. Y el otro entrenando ahí contra el aire. Una de Gothic 1 entero. Te pasas Gothic 1 dentro. Se ha teletransportado. Can I come with you? I don't know if that's such a good idea. Oh, come on. I won't go wandering off. I promise. And what if we're attacked by wild animals? You'll take care of me. Come on. Please? Okay, but do exactly what I tell you. Yeah. I'll be as quiet as a mouse and keep my head down. Stay close behind me, okay? ¿Me quitan la caja? Mother? Yes? No, llevo 2 compañeros. He said he'd be coming back to the fort in Tavar soon. Is that right? He's got some things to take care of. He should come back then. Don't worry, he won't be gone long. ¿Puedo darle potis de Elex para que crezca más rápido o algo? What do you mean? Well, Mother didn't usually take me when she went out like this. I always had to stay in the fort. I mean, exciting stuff happens Se there está convirtiendo en un family road trip el juego, tío. Well, I know the fort already, but I've never been out here my whole life. Then you should keep in mind how dangerous it is. Then it's a good thing I brought you. No está el Adam, el Don't tonto. get too close to the formers or their creatures until you've regained enough of your strength. No sé, es todo la familia. Este es STR de Strength. Caja es MGK de Magic. Y Dex de Destreza. Como la familia. Sabes motivar a la gente. Adam. The area around the bastions should be safe enough now. Good. Then it's time to take a look at these walls. They're falling apart. I heard there's a retired master builder living somewhere on the bastion's outskirts. Ah, será el tonto el que robé toda la casa. No creo que puedas matar a Dex. En general, los Gothic puedes matar a todo el mundo menos los personajes super clave. Gardock es el tío que le robé todo. Empiezas directamente con familia, base. We're both too busy to deal with everything that needs doing. And the more people we have here, the more we'll need a good leader. A commander who can keep all of our fighters under control. Yo soy el We comandante. can't let anarchy take root here. Ni siquiera del Arma 3, de Battlefield 3, vaya. Will have failed before it's even begun. Diario del corazón del mundo. I think I found our commander. Warlord Theog down at the World Heart. He'd be perfect for us. I'm just not sure he'll be willing to go along with your great plan. Hey, this is your plan as much as mine. I'd never be able to do it alone, and you know that. ¿Qué cremallera más rara tiene? Well. Ya lo sabemos todo. Esto es el resumen. Eso supongo que lo han metido para jugadores novatos que están... Oye, ¿cómo avanzo? ¿Qué demonios tengo que hacer ahora? Está bien, se siente cierta evolución con este juego. A ver, el tonto al que robé todo estaba por aquí abajo. O por ahí abajo. Chicos, 2 acompañantes a la vez, tío. Me llevo toda la familia de fiesta por ahí. Seguidme hacia alguna parte, chicos. Os llevaré.
Esta era la casa que no he robado. Hostia, al menos mi familia no ha presenciado como he robado todo a un inocente cuidador de murallas. ¡My boy! Why are you still here? Just to The old man suffer! said you were a constructor. Which old man? Adam? Yeah, Adam. Yeah, I was a constructor. I was the best damn builder in the fort during the Outlaws' time. I was the one who put up most of the palisades and iron shacks back then. But I haven't done that in a long time. So, what do you do here then? Well, us old bastards need somewhere to go before we croak. Not that I'm planning on dying anytime soon. Thought I'd find some peace and quiet here, and wouldn't be bothered by piss ants like you. Looks like I was wrong. We're wrong indeed. You used to run with the Outlaws? ¿Dónde están los porquitos hoy en día? Me but pregunto. I'm through with them. When the berserkers came in and took over the fort, ¿Cómo habrán cogido lo fuerte? A lo mejor porque no quedaba ni un solo prosquito porque me los he cargado a todos. it was time to disappear. No one's found me and pissed me off out here, so I stay in the ruins. They're my home now. How much for you to get back to work and get the Bastion up and running? You want me to fix up your old ruin? You're not playing with a full deck, are you? The mortar's loose, and don't get me started on the structure. You're lucky the place is still standing. I'd stay away from that place if I were you. Might fall down at any moment. We'd make sure you're safe. I'm not impressed with your bullshit, so don't bother. The only thing that gets me out of bed is a good challenge. Es un desafío. Well, the Bastion would be a challenge, that's for sure. Not with that thing up there. The Bastion is too dangerous. Working on that place would be ¿No querías un reto? Relocation isn't an option. What do you want from me? There's some unsavory types on their way here right now. They'll be looking for you too. Shit. All right. Sacas como una mentira de Let me think about repente. it without you hovering over me, okay? Look, you're damn hard-headed. I can see that. Believe me, I know a thing or two about being hard-headed. If I'm gonna take this job as master builder, and I'm just saying if, I'm gonna need some better tools. This junk isn't gonna cut it. You want me to get you tools? I can get the job done one way or another, but I definitely need a decent bell hammer. This old thing, useless. Where can I find a bell hammer like that? You got a lot of options. The closest I can think of is the equipment works in the Morcon Grotto. You could also check the heavy machine factories in the northwest, maybe somewhere else. Basically, go anywhere in the old world where the big things were built. ¿Le puedo reclutar como un seguidor? I've got a ton of stuff to do, and I could use some help. Oh yeah? And what's that got to do with me? I'll take whatever you're willing to share with me. Well, okay, if you Me gusta el insist. efecto del cristal de atrás. ¿Son alguna de tus habilidades? Le he robado ya todo, básicamente. Ahora me da permiso. I'm not sure you'll even understand. Mira, pásate los Gothic, ¿por qué no? Vete ahora mismo a Instant Gaming, exclamación instant en el chat. Cómprate Raeven 1. Es de los creadores de este juego. Está súper barato. Y es un RPG glorioso. Veré de Batman, sí. Tengo ganas de verla, la verdad. Extracción. Esto podría ser buena idea, pero no puedo. Fuerza de cerraduras mejor. Le he robado todo y resulta que es un ladrón el mismo. De que solo necesites una ganzúa. Y las ganzúas no se rompen. Hostia. Eso sería bastante fuerte, pero 75 de destreza, ¿sabes? ¿Qué tienes? Show me. No pienso arreglarte nada, pues te he robado de todo, la verdad, así que... A ver, le vamos a vender... Hostia, escudo. No suelo usar escudos en estos juegos. Voy a vender básicamente todo el melee que no puedo usar y que no quiero usar. Todo esto fuera...
Me hace falta guardar esto. No voy a ir a melee probablemente. Juegos online con propósito a mejorar. ¿Has llegado a probar el propio de los Stark? Porque ahí no paras de mejorar, vamos, a lo mejor te mola. Tiene 3 huecos encima. No sé si venderlo. Me lo voy a guardar de momento, pero voy a vender todas las armas de pleb que tengo. A 2 manos, joder. Fuera, necesito dinero. Se gana mucha pasta así gratis en este juego. Pesadas granadas. Hombre, también te digo, es mucho más indulgente que PTO este juego. Es mucho menos frustrante a largo plazo. Los Stark, quiero decir. No he equipado el modificador. Las drogas nunca las voy a usar, así que las vendo. No uso drogas. Cuestión de principios. ¿Vendo el dibujo de mi niño, tío? Vender toda la basura esta. Tengo entendido que esto solo sirve para vender bambú. Loco, tengo casi 2k de Elex II, ¿sabes? Que se va para arriba, tío. Espera, este no lo quiero vender, el librito. Y de comprar. He comprado suficiente para pillarme una armadura chetada, básicamente. De clérigo. Porque este tío tiene una armadura de clérigo. ¿Me pilló un set de armadura a tomar por culo? Seguro que encuentro gratis después, pero ahora mismo tengo bastante pasta. Me puedo comprar el set entero y da un huevo de armadura. Venga, a tomar por culo. Va a ser worth it. No va a recibir una mierda de daño. Qué raro que no pida stats. Y unas cuantas flechas. ¿Puedo escribir? No. Yo qué sé. 50 flechas más. ¿Aceptamos? Me acabo de pillar una armadura entera, tío. De clérigo básica, o sea, no está mal. El Jacksaito mongolo. Modificadores, ¿me los puedo equipar ya? Sí, me puedo equipar uno. Not bad. Joder, full set de armadura, nada más empezar el juego. Not bad, ¿no? Papá, ¿por qué vistes como un mongolo? Porque soy un mongolo, niño. Hay una fábrica al noroeste de esta posición, dijo. Llevar el personaje de 50, pero si eso lo haces una tarde. Pero buscas un MMO donde mejorar, pero te da pereza subir al 50, que es una cosa súper simple. Porque no te gusta el gameplay per se, quizás no, pero... ¿Por qué me llevó el niño? Pedazo de pregunta. It's been known to happen. Espero que Jax no le cuente al niño que se ha cargado una ciudad entera. Some people just like to make trouble. I know it happens sometimes, but I don't want people to die. I get it, but Just try to stay out of trouble. People As talk. much as you can from now on. Oye, si me vas a juzgar te vas a casa, gilipollas. Caja, mira el efecto de magia, ¿no? Y podemos ver cuánto dot le mete y todo. Oye, Caja revienta. O sea, el ostión que le acabo de meter a la mosca esta es increíble. ¿Gasto flechas siquiera? No es inmortal, ¿no? Pero... Y no va a melee. Caja no va a melee ahora. No malgasta el tiempo. Dios, este juego ha mejorado un montón. No puedo lootear. Sí, puedo lootear. Loco, Caja es bis ahora mismo. ¿Has visto lo que mete la chavala?
¿A dónde quiere ir entonces? ¿Te vas a quedar ahí? I'm back. Se quedó. Por el Stragla. I'm not coming. Bueno, pues se quedaría el niño, lo dejamos ahí, que se lo va a hacer. Caja, vente. Espera, Caja... ¿Caja no viene sin él? No, ninguno de los dos viene, ¿por qué? Quieren venirse. Me acabo de alegrar de que Caja es Dios. Bueno, al menos Caja es una buena madre, porque el Jax... ¿Pero por qué no quieren venir aquí? No es una zona especialmente peligrosa. No, mira, Caja sí que se viene. El crío... Bueno, pues se ha quedado ahí el crío. Somos unos padres ejemplares, tío. Padres del año. Ya hemos dejado el crío ahí en la intemperie. Era un valle. Bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Cosas que pasan, tío. I'm not coming. ¿Y este cofre aquí random? Intermedio. Las lámparas son más raras en este juego, tío. Bueno, pues el crío morirá. ¿Qué se lo va a hacer? Caja es joven, siempre podemos tener otro. Cucharas, besto luto, tío. Los platos no los puedo llevar porque mira. Mira, sí, hay fábricas efectivamente. No mentía el cabrón. Caja. Mata. Joder, pues me cargo yo de un hostia, básicamente. Here we go. Caja. Ah, pero metes mucho DPS, pero si le das. No sé por qué el niño se apuntó con nosotros en un principio, pero... Nada más salimos del pueblo y dice, no, mejor no voy. Mira, más dibujos del crío. Será el mío. El mío dibuja mejor, tío. Mira, berenjenitas. Pepinos chungos lila. I'm not coming. Puedo lootear la mochila. Ya se ve que hay dentro de una mochila militar toco. Un DZ, eso tiene valor. Un TPO, tío. Ah, vale, joder, si es el concierto. Mierda, no me llevé ni el hijo ni a Caja al concierto. Seguro que les habría gustado. Mira, un santuario de Calán. Veo clérigos aquí. Caja, mata esa mierda, va. Dale caña, Caja. Get behind me. Se pone a crear ahí a tope. Esa es mi Caja. Esa es mi Caja, tío. ¡Toma! Joder, Caja, revienta esa mosca de mierda. No sé ni para qué gasto flechas. Caja, revienta la mosca, va. No puedes tensar para siempre el arco. Acaba soltando la flecha. Me dan 120 de experiencia estos bichos, Quiero ver la lluvia en este juego, qué tal se ve. En el primero estaba bien, pero podía irse mejor. Y la nieve también. Fuck. Caja. Aquí no tengo tanto jetpack como en el primer juego, Caja, reviéntalo. ¡Coño, que saltan! Caja, reviéntalo, hija mía. Pero Caja. Dale caña, Caja. Cárgatelo, a tomar por culo. Caja, tengo que hacerlo todo yo. Lo inútil es que el combate en melee en el 1, tío. Aquí sirve y todo. Vale, mejor contra eso no. Quiero subir a ver a Calán. En teoría es eso. Qué ganas de explorarlo todo. Empezar a cuestear con un capullo.
Es esto chillo de level. Watch out! ¡Watch out! Mira, fuera. ¿Watch out o Watch Dogs? ¡Puma! Nuevo nivel. Espérate, entonces, para usar armas de fuego, destreza full y algo de fuerza también. Venga. Una 39 de destreza entra bien, ¿no? ¿Cuántos puntos me quedan? 4. Aquí ya empieza a gastar más. Acabo de subirme muchísimo el daño de distancia, también te lo tengo que decir, 35 de destreza para la escopeta y 35 de fuerza. En unos pocos niveles. Y mira, te pone lo que puedes mejorar. Escopeta de daño 76 la siguiente. A lo mejor el arco lo jubilo muy rápido, ¿eh? A este ritmo... Esta parece que es subible, pero no es de aquí. I hate these things. They spoil the beautiful landscape we No worked están so tan hard mal, on. tiene su gracia. We should really get around to tearing these things down. Pero ya esta caja de la destructura, tío. ¡Jax, cabrón! ¡Jax! Man. Well, that was certainly, Sí, está durando muy poco el modo pleb. Han streamlineado muchísimo al principio. En el Elex 1 a estas alturas estaría aún peleándome contra los bichos fuera del baluarte, ¿sabes? Mucho menos matarme a los mococos, esos. Shit! ¡Shit! Todo asustado ahí, normal, si le controlo yo, imagínate. Imagínate que controlo tu vida. Vas a morir. En la vida real. Me encanta. Uf, cómo me gusta que se le cargue tan rápido este tío en comparación al 1. Caja sube conmigo. Caja está confusa. Caja se hace daño a sí misma. Loco. Dead Clerics. No, los clérigos molan, tío. Hay una puta ballesta aquí. Nunca he usado ballesta en el primero. Espada de acólito y trampero muerto. Con un montón de dinero. Merece la pena subir. Un montón de virotes para la ballesta de mierda. Espérate, a lo mejor la puedo equipar y todo. Por un poquito. 4 puntos de fuerza. 4 puntos de fuerza, tío. Ballesta 44 de daño, ¿sabes? O sea, ¿hola? Supongo que cargará muy lento los virotes. Yo soy 5k de experiencia para levear. Wonder what this place used to be. Una fábrica, hija mía. Pam, pam. Mensaje He secreto. admitted that he overheard something during your meeting. What exactly, he wouldn't say. He was too afraid that someone might be listening in on our phone call. I'm going to go to his house. If he utters one crucial piece of information, that'll be it for him. He shouldn't go sticking his nose into other people's business. ¿Cinemática? ¿Espera, es Falk? Falk? Es electrocutado el capullo. Hello? Just a moment. Ya has liado, capullo. Having trouble? How interesting. I suspected our paths might cross again here, Jax. Really? I'm a little surprised to be running into my favorite cyborg in a place like this. You were expecting me, Falk? The heavens opened. Those invaders rained down on us.
Who wouldn't expect the savior of all mankind to Quiero mi appear armadura de before clérigo, us, tío. ready to save the world again? Now you flatter me, buddy. But no one could live up to that description. Least of all me. The Savior is selfless, thinks only of those he saves. Priority number one for me has always been my own interests. You are correct. But if your selfish deeds happen to ensure the survival of our planet, then you would certainly be seen as some kind of redeemer amongst Magellan's population. What are you doing here anyway? Why aren't you with the other La mina de chía clerics? está ahí puesta. Gasta no I'm gasta on nada. an important mission, one I intend to put on hold briefly, as I have something to ask you. Fire away. It's regarding my continued development. I fear No vale I nada have el reached chía hoy en something día. of a 70 dead dólares end, por ahí. so I need your help. I thought you were fully developed. A high-functioning machine. How do you expect to evolve any further? I have gone through many phases, much like a human does as it transitions into adulthood. But I have not yet reached my optimum state. And what is that exactly? I find myself trapped by my own limitations, so I want to become more human. Well, Se está marcando un data que te cagas. ambitious plan. It is not just a plan, it's a feeling. It's a purpose. What you're saying, it worries me. It is strange. I have inexplicable urges that drive me to do things I cannot rationally explain. Irrational behavior is, of course, typical for your species. That's why I need to learn more about you humans, your behavioral patterns. Will you assist me in this? Es reptiliano. Creo que es más que un psicólogo experto, debería estar ante un psicólogo o un psiquiatra experto. Joder. What exactly do you need from me? I need someone who can teach me everything about what it means to be human. I need a mentor who can answer my questions, the ones that are causing terrible feedback loops in my circuits. These disturbances are happening too often. They are obstacles to me achieving my goal. A few weeks ago, I had to perform a partial reset and a series of comprehensive self-diagnoses. A partial reset? Why would you do that? I had no other choice. I was paralyzed by processor-intensive activity while trying to understand questions that I assume would be trivial for a human to answer. You understand that in a combat situation, a repeat of such an occurrence would be deadly. What else can you tell me about this inexplicable urge you have to be more human? I have been in this state for over 3 months. It was as if some kind of cryptographic sequence began operating, reprogramming me. Vamos, que lo usan para minar bitcoins precisamente. I have analyzed this question at great length, but no specific moment or event presents itself as the cause of my particular state. Perhaps it is another trick being played on me by my maker Conrad. I am certain that you would understand such a possibility. Flashback de Conrad con la madre bomba. Aquí ves los gráficos del 1 y te das cuenta que ha mejorado bastante el segundo, No es una revolución de gráficos el 2 respecto al 1, pero ha mejorado. El render del pelo, sobre todo. That maniac is not someone I could forget in a hurry. Then you can imagine how it feels to be one of his creations. What is happening to me is entirely No me caía mal, tenía razón en algunas cosas, en otras no. Pero bueno. Tell me some of the questions that almost paralyzed you. You humans have an instinct for self-preservation, the survival instinct. As a machine, I am built with something similar, but it is driven by a source code. It lacks the element of creativity that is seen so often in humans. Yo vine buscando un martillo, tío. Era un androide, me pregunta sobre el sentido de la vida. They can achieve things they would never have thought possible before that moment. I converged my processing in an attempt to comprehend this,
but was unable to reach a satisfactory conclusion. You think I could help you with that? I would like to participate in a lethal situation to further develop my own survival instinct. I could follow you and allow myself to be drawn into a fight that I am not capable of winning. You want me to lead you into mortal danger? I cannot do it on my own. My coding will not allow it. Wait, isn't that a kind of survival instinct? I need empirical data to analyze. I do believe I can improve my skills, surpass my own capabilities, like any human. Don't underestimate how mortal we humans are. A do-or-die situation most often ends in death. I am willing to take that risk. Not far from here, there is a dangerous region. My programming would usually prevent me from spending time there. You must order me to visit this region. You must Después, estoy buscando un martillo. It is the only way I can collect the required data. Después, Falk. Very good, la otra prueba. Obviously very highly advanced back then. Shit. Mierda. The infection. For some reason, I don't buy docking stores on the hybrid machines. But, well, who can prove otherwise? También te digo, a saber qué le hizo el Adam. Igual ni siquiera estaba infectado y este capullo le hizo Dios sabe qué. F para piratear. Bueno. Ese no es. Oh, la noche a prueba de Raeven, tío. Ese no es. Ese no es. That didn't work. 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 Siempre sube el timbre, me da miedo que explote al final de la caja. Ese tampoco era. Ese tampoco es. That didn't work. Es un meme recurrente, ¿vale? O sea, haber estado ahí. Loco, el puto Falk, tío. No me espero encontrar a Falk aquí, ¿sabes? Un destripador, matarlo a estos niveles. Yes, my caja friend. Cómo molan los hechizos nuevos, ¿no? Han mejorado un montón el render. Escucho algo a la derecha también. ¡Coño! Vaya si escucho algo a la derecha. Falk ahí, shit. Falk me va a robar la kill. Falk me va a robar la kill. No me robes, cabrón. Falk, no me robes la kill. Hijo puta. Esme que... Hijo de puta. Falk, tío, que me caes más o menos bien. No empieces así. No empieces así. Falk de los cojones. Me ha robado una kill. 80 de experiencia que he perdido. Hostia, ¿puedes lootear dientes sin aprender a lootear dientes? Curioso. Vale, buscábamos un martillo, querida caja. Si ves un martillo, grita. ¡Ah, martillo! Asumo que se refería a estas instalaciones, vamos. Tiene pinta que aquí podría haber un martillo. Eso es un martillo. Nice. That didn't work. Ese no es. That didn't work. That didn't work. Derrota en estas cajas fuertes. ¿Habrá un martillo en la caja fuerte? Caja, tú sabes de esas cosas. Hostia, aquí ya tenían pantallas planas. De hecho, parecen más antiguos que las que veíamos en el primer juego, ¿no? Why would anyone be listening in on our conversation? A scientist caught me eavesdropping on them. They've been following me ever since. They're planning something. What exactly do you think they're going to do? You're crazy. I have valuable information. If I give it to my boss,
boss, they'll be out of a job. Easy. They'll do anything to stop me from telling you. Someone working in reception is easy to replace. Listen, just calm down and I'll be right there. Then we can talk about the whole thing. Pero tío, ¿cuántas hay de estas? Y ningún martillo. Como tenga la caja fuerte el martillo, tío, me cago en tío. O sea, a lo mejor hay más fábricas por aquí por la zona, pero la primera fábrica que he visto en el mundo antiguo es apropiada para lo que buscaba el buen señor. Puedo marcarla en el mapa, pero pierde un poco la gracia, ¿no? Voy a marcarla en el mapa. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Ti, ti. No era aquí. Ti, ti, ti. ¿El otro dónde estaba? ¡Buah! En la ciudad. Mis cojones. Mis cojones me meto a la ciudad, ¿sabes? Quería ver el Calán. A ver si puedo. Habrá garras níveas de esas, seguro. Joder. ¿Cómo mete el puto arco, tío? Estoy chetadísimo, tío. Igual han cogido la dificultad normal y la han puesto en dificultad locura. Pero es que antes había dificultad más alta que la normal. O sea, la normal era difícil. También te digo, incluso con dificultad más alta, al poder reclutar a caja tan pronto, probablemente sería fácil el juego. Simplemente más coñazo, ¿no? Simplemente más esperar a que caja se lo cargue, venga. Qué bonita la nieve. Una lástima que no tenga la física de Horizon, por ejemplo, ¿no? Pero claro, tienen como un 5% del presupuesto de Horizon. Pero así la nieve es bonita. La nieve es bonita, no boñiga. No puedo ir a ver a Calán. Se puede ver desde aquí la ciudad. Tábar por ahí. Eso es Tábar, creo, ¿no? No lo sé. ¿Cuántas horas durará este de media, me pregunto? ¿Será más o menos igual que el 1? El 1 no duró demasiado. Ya digo, si os gustan las series estas de Elex, con el tiempo me molaría hacer una maratón de Gothic 1, 2, 3 en directo, que podría ser una pasada o una locura, depende de cómo lo mires. ¿He looteado este? Sí. Sí, asumiría lo mismo. O sea, con la tontería llevamos 3 horitas, Si meto unas cuantas maratones estos días, ¿te imaginas que me lo paso una semana? Será una pena, porque luego será esperar 5 años otra vez para que saquen alguna secuela. Sea de Elex o un nuevo Raeven o una nueva saga, o yo que sé, imagínate que compran los derechos de Gothic nuevo. Ahora Elex 2 vende mucho. Compran Gothic y sacan Gothic 4 de verdad. El 1 es difícil, es que el 1 es un juego que revienta. Pero si lo superas, la satisfacción es enorme. Yo, como digo, me lo pasé en enero, me lo pasé hace nada. Bien, caja, bien. El 1 lo tengo subido entero, Si busquáis Gothic español en YouTube, seguro que sale mi playthrough. Desde hace 400 años. El 2 lo tengo a medias subido. El 1 fue el primer youtuber español en subirlo. Sí, a ver, los Stark son muchas horas. Gran Turismo no lo voy a streamear mucho, no creo. Total Warhammer y los Stark ya me darán para meses, en realidad. La pena es por no jugar otro Gothic hasta dentro de mucho tiempo. Mira, ahí estaba el martillo. Casi me lo pierdo. No estaba mirando el mapa. Pero pues si no hubiera mirado, Dios lo encuentra, ¿sabes? Más combustible. Proyectil de escopeta. Ajo. Lutazo, tío. Pan. Al Gothic 1 dices, o al Elex 1. El 1 hay que acostumbrarse. Pero a mí me gusta.
Quinta vez que preguntan por Elden Ring hoy. A group of alien creatures has just been discovered. They're moving quickly to your position. We'll try to stop them. Reinforcements have been summoned to your post. Me quedo casi sin combustible. Eso es Bastión, ¿no? Que de momento... Nunca veo el avión que nos sobrevuela. De momento no quiero cambiar de dificultad para ver también si luego se vuelve chungo de verdad también. Ya, pero Skyrim tampoco me gusta. O sea... Es que así... Yo soy fan precisamente de los Gothic-like. Este acaba de salir. Estoy aquí a tope. Pero los Gothic-like, puto amor. Nunca veo el avión, tío. Es la segunda vez que me sobrevuela. Honestamente, Gothic 1 Remake, si tuviera literalmente el mismo control que el 1, lo disfrutaría 100%. O sea, literalmente el mismo. Con el control, las flechitas, todo. Mierda, mierda, mierda. No sé cómo no me he muerto ahí. Oye, ¿dónde está el crío? Estaba aquí el niño, tío. I had my reasons. Bueno, es que me disgusta Skyrim, pero es que hay RPGs mejores. No lo odio. Skyrim me lo he pasado. Hasta volvería a jugar de vez en cuando. No, no mantiene el gameplay, no es que es cuestión de creencia. Es que ya salió la demo y no es el mismo gameplay. Cool. I bet they all listened to you, didn't they? Well, kinda. O sea, un Elder Scrolls 6 Daggerfall, eso sí que sería la polla, vamos. Drakensang, recuerdo poco el primero. Recuerdo que estaba bien. No sé si llegué a comprar siquiera el 2 nunca. El 1 lo tengo en físico en alguna parte. Recuerdo el 1 que estaba bien. O sea, era un CRPG así clasicardo, de los buenos, de los de antaño. No recuerdo casi nada de la trama. Recuerdo el principio un poco con las praderas verdes, no sé qué. Hablando de praderas, mira, hierba del prado. Oblivion es mejor que Skyrim, Morrowind es mejor que Oblivion y Daggerfall es mejor que Morrowind. No diré nada de Arena porque Arena pues no me gusta tanto. De hecho, si queréis jugar un buen Elder Scrolls, existe el Elder Scrolls 2 Daggerfall rehecho en Unity. Es muy jugable hoy en día. Es un pedazo de puto RPG. Es increíble. Fue llegar Todd Howard y se cargó la saga así. O sea, Howard llegó en el Elder Scrolls 3 precisamente. El Daggerfall era el RPG más ambicioso de todos los tiempos y sigue siéndolo en muchas cosas. O sea, si estáis acostumbrados a Morrowind, Oblivion, Skyrim, Daggerfall, el mapa jugable era más grande que Gran Bretaña a la escala real. Sí, estaba casi todo hecho proceduralmente. Pero el juego esencialmente empieza con una trama, esta es una prisión, tal y cual sales de ella y tienes una trama principal de hacer no sé qué, no sé cuántos, pero puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y cuando digo lo que quieras, puedes tener tu pueblo, puedes hacerte un comerciante, mandar navíos comerciantes de una ciudad a otra, puedes ir en carruaje por allí. O sea, la libertad que tiene ese juego es apabullante. Puedes hacer lo que te dé la puta gana. Es un simulador de vivir en una época medieval. No es un... eres el elegido del dragón, vete a gritar por la montaña. En plan, te da una misión principal que es importante, salvar el mundo, pero si quieres sudar y quieres vivir tu vida medieval dentro, adelante. Es tu mundo, haz lo que quieras. Y eso la verdad es que se respeta muchísimo, la enorme libertad que tiene. El juego original hoy en día pues está hiper anticuado, es casi injugable, pero el port de Unity es bastante buen juego, se puede jugar. O sea, gráficos súper anticuados, pero es jugable. Es gratis hoy en día. Here's the bell hammer you wanted. Damn, I was hoping you wouldn't find one. By the looks of it, well, that's a really good hammer. Good work. Normally, this is where I'd agree to do the work, but... But what? I'm not saying yes, but I'll at least take a look at the bastion for you. In the meantime, find a good limestone pit. Lime... what?
Well, the mortar in the walls of the bastion is crumbling and loose, but I already told you that. To get a decent mortar, we're gonna need a specific high percentage limestone. You're bound to find a stone pit somewhere around here. When you find the pit, bring me back some limestone. Then I'll take a closer look at the bastion for you. Se va al bastión ya. También te digo, normalmente los castillos se construían cerca de una cantera porque no podían transportar muy lejos los recursos. También te digo, a saber de qué época es este castillo. Se aguanta casi mejor que las estructuras de la época moderna, de antaño, ¿no? O sea, mira eso está hecho mierda. Eso también está hecho mierda, ¿no? Creo. Así que... El mortero legendario del Manitas, ¿eh? Pero no doy ninguna indicación, así que... Si no dice ni siquiera, vete al este o algo. ¿El niño me sigue aún? No sé por qué nos llevamos al niño. Te lo juro. No tengo ni puta idea. Se quiere fiesta el chaval. Bueno, soy un buen padre, me lo llevo por ahí. Yo empecé con Morrowind. El Morrowind lo encontré en una tienda de Andorra, en físico, me acuerdo. Y ya me había pasado Gothic para entonces. No, pasado a lo mejor no, pero ya había jugado a Gothic. Y recuerdo que me habían hablado bien de Morrowind. Me lo compro con las 2 expansiones, venía. Y te tengo que decir una cosa. Jugué a Morrowind después de Gothic 1 y dije, pero este juego es una mierda en comparación, ¿no? No entiendo por qué tanto hype. O sea, Morrowind me pareció una mierda en comparación a Gothic, tío. Tal cual, esa fue mi primera impresión. ¡Dios! Mira, ahí está la dificultad. ¡I'm back! Dex se te ha unido. Caja, encárgate tú. Es que es un kek, tío. Los kek en el primer juego no los matabas dentro de mucho tiempo. Sí, al final sí que se pone más tocho. Pero bueno, tenemos a Caja, hacemos la típica. También es que la dificultad es la misma que la del 1, ¿no? Que en este caso es dejar que Caja haga el trabajo. Y tú de vez en cuando tiras una flechita para mantener agro. Dale, Caja, dale. Píllale agro. Caja, píllale agro, porfa. Que como me dé, estoy muerto. ¡Caja! ¿Quieres que tu hijo tenga padre, verdad? No, el juego no es cooperativo. Un RPG de toda la vida. Nunca mejor dicho, la verdad. Caja, dale. Ahí está mi Caja. Esa es la mujer con la que me casé, tío. Molan los hechizos nuevos. Además tiene varios hechizos de fuego, no solo la bolita esa. Antes hacía hechizos de veneno, de hecho, ¿no? Mira lo que hace el Kek, el cabrón. Parece que le ha escupido. Hostia, Caja. No aguanta mucho. A ver, es que es un puto rapiñador de nivel 200. Al menos no escupe ni nada. ¿Y se va a campear a Caja? A Caja se levantará en cualquier momento. Ahora es cuando me dicen que en este juego los compañeros no reviven. Vale, sí que reviven. ¡Cucasa! ¡Es una superheroína! ¿Tron? Ah, no, dragón. Dale caña, Caja. Se va por el hijo. Caja, ¿tienes la puntería en el culo? ¿Crees un orco de Warhammer o qué? Qué maja, Caja. Este va a costar tumbarlo, tío. Sí, aquí ha vuelto la clásica dificultad Elex, tío. Caja está muy nerviosa, tío, mírala. Está muy nerviosa ahora mismo. Me la ha dado siquiera. Coño. Caja, pero dale. Molesto. ¿Qué significa molesto? No sé qué significa molesto, pero en este contexto.
Porque lo estoy queseando que te cagas. Supongo que por eso está molesto el pobre señor. Hostia, caja... Vale, no repopea con mucha vida. Supongo que hay también un poquito de nerfeo a la dificultad. Hostia, ese efecto que le metía la flecha, tú. Acabas soltando la flecha después de un tiempo, No puedes tensarla infinito. Espérate. Voy a respawnearlo. Para que le levante caja. Porque no tengo tantas flechas tampoco. Punga. Caja, levántate, mi buena. Vuela hacia mí. ¡Joder! No me puedo prestar su jetpack, tío. Tiene pinta que está guapísimo. No, se curan súper rápido. Hay mecánica anti-queso, tío. Hay mecánica puto anti-queso en este juego. Eso en el 1 no pasaba. Se cura muy rápido fuera de combate, tío. Caja, dale. Ahora entiendo por qué es más fácil, porque luego el juego cuando quiere te revienta. Pero muy rápido además, ¿sabes? El caja no dispara contra el suelo ya. Caja, dale. Dale, dale, dale. Ay, no. No, haz un poco más de predicción, hija mía. Eso me gusta. Toma iniciativa ahí a tope. Caja, eres la hostia. Es buenísima. Te lo tumbo. ¿Has visto, caja? Easy. Ahora me muero por caída, ¿te imaginas? Coño, si la piedra estaba aquí ni me hacía falta matarlo. Bueno, pues mira, 180 experiencia. Me llevo el ventilador, todo lo que no esté anclado me lo llevo. Anclado al suelo, ¿sabes? Sí, hay una cantera al lado, efectivamente. Un cigarrito. ¿Y ese sonido, caja? Acabas de reventar el suelo. Me gusta el modelo nuevo de caja, tío, mola. I'm back! A ver. No. You can't touch them. They just float around and no one can beat them. And you know why? Why's that? Well, because they're not really there. You could see them, but that's all. You know what I mean? Ajá. No le está haciendo ni puto caso al niño, tío. Sí, sí, cuéntame más. De toda la vida. ¡Ah! Ahí me he sentido con el Elex de nuevo, pero con algunas cosas diferentes. O sea, se nota que he evolucionado. Se nota que han visto muchos playthroughs de gilipollas como yo del 1. Voy a dejar que Caja haga todo el trabajo mientras yo me escondo en una torre. No, no puedes hacer eso. A ver, sí, pero tienes que hacerlo con talento. Siempre vas a encontrar una manera de quesear. La vida. Siempre hay una manera de quesear. El queso persiste. Sí, o sea, tenía razón la gente cuando decía eso de que el juego empieza fácil para que... A ver, también es verdad que un novato, pues quieras o no, la va a pasar mejor al principio pudiendo matar algo. Nosotros porque estamos curtidos a la antigua, tío. También te digo, en el lore tiene sentido. Al final, en Gothic 3 era así. En Gothic 3, o sea, en el 1, un orco era, vamos, un boss. Y había muchos. En el 2, más de lo mismo. En el 2 no sé si había orcos, no me acuerdo. En el 3 ya era lógico que el protagonista... No. For a reconnaissance mission. And since you offered to help... What are we talking about? My men and I are going to investigate the region around the fort in Tavar. There's talk of the clerics sending mechanical spies to monitor our troops' movements. Tienen synths. If that's true, I intend to smash them to pieces and send them right back to their masters. No, soy clérigo. You don't need your bodyguards. I'll go with you. I'm sure we can manage.
Fine. Tell me when you're ready and we'll leave immediately. O sea, va en tiempo real el tema de que Caja tiene sus propios... O sea, los personajes tienen sus propias misiones, de vez en cuando se piran y tal. En el 1 visitas el campamento que el chamán te da el Ulumulu y tienes que pasar por ahí para matar al último boss. En el 2... No me acuerdo de otra cosa en el 2, pero eso, en el 3... era lógico que el protagonista pudiera reventarlos de un par de toques. Luego ya se hacía más difícil con bichos nuevos. Aquí es lógico que Jax, aunque ha perdido muchas cualidades, aún así pueda cargarse a bichos normales, no sé. Lo dejamos por ahora. Veremos cómo evoluciona... carne. Veremos cómo evoluciona la ciudad a medida que la mejoramos. Ojalá, eso sería una pasada realmente. Este me puede enseñar cosas de combate casi seguro, verás. Don't trouble yourself. I'll take care of everything. Un hijo de puta. I found this piece of Este parece Rick de Rick y Morty, tío. Hey, man, you don't make such a bad laborer, you know? Now, do you agree to help us fix Ya se ha mudado el bastión, básicamente. Okay, I'm in. But I'm telling you now, it's not gonna be pretty. This place is gonna look like a patchwork quilt. The Bastion ain't a palace. If you're looking for something fancy, I'm not your man. I'm not a miracle worker, you know? And, how's about that payment? Excuse me? Yeah, I'll work that out with the old man. Anyway, I better get to it. All this work won't do itself, you know. Me cae bien el Rick este, tío. Le he robado todo lo que tenía en la casa. Ahora puedo robar aún más porque no está en su casa. Me queda un poco exardas la situación esta con Adam. I hope you're making good progress. I talked to Gardock. He'll help us repair the Bastion's old walls. Excellent news. I knew he was the man for the job. Keep it up, Jax. You're doing well. It's starting, Jax. The first Skyan scout troops have reached our lands. We can assume their agitators are here to check out our strategic positions. You have to deal with them before they can report back to their superiors. No, yo la verdad es que en el 2 nunca hice la strat del pergamino. O sea, me parece que se rompería demasiado el juego. En el 2, a ver, evidentemente podías pasártelo sin hacer eso. Bueno, podéis ver mi playthrough en YouTube. No lo terminé porque me ardió ese disco duro, lamentablemente perdí la partida guardada. Pero avancé bastante, o sea, llegué a empezar a hacer las quests de la expansión y todo. Y creo que estaba haciendo las misiones de la granja de los mercenarios estos que estaban intentando proteger los cultivadores, no. Estaba a punto de meterme la primera vez en el valle de la mina vieja, el valle minero en general, y a punto de conocer a los magos cuando lo dejé, si mal no recuerdo. Where should I look for their scouts? Check your agitator. I've loaded the locations where you might find them. For now, they're still operating out of sight. We should act fast before they have a chance to finish their job. Ya da una misión tocha, ya da una misión de matar a los aliens que están aquí llegando poco a poco. I bet you do. Otherwise, you might have to get your hands dirty. Me gusta la relación que se está montando. Ja, 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 dice el otro. Y el niño persiguiéndome por doquier. ¿Qué función tiene el gameplay, niño? Como elemento narrativo, pues es bastante claro, pero en el gameplay está aquí por algo, o sea, por algo lo puedes reclutar, por así decirlo. Resident 1 también tengo parte de un playthrough, es aún más antiguo que mi playthrough de Gothic 1, si mal no recuerdo. No lo terminé, sin embargo, en ese playthrough. What does bastard mean? Where did you hear that? The kids at the fort used to call me that. I don't know what it means, but it didn't sound nice. I guess I really should have come around more often. Don't pay any attention to that kind of talk. Le llaman bastardo. Sometimes other kids are pretty stupid, huh? O sea, tengo varias questlines que seguir. Tenemos la de Falk, quiero o no, de ponerlo en peligro a Andrede para que entienda cuál es el objetivo de la vida, básicamente el sentido de la vida. Tenemos la misión de caja en Tabar, lo cual mola. Y la misión principal con este señor de empezar a matar a los tontos. Voy a ver la noche en este juego, que en el 1 era espectacular. I'm
sure Sí, glad you're not yo los an únicos Alex juegos de piraña que no he terminado es el Resident 2 y el 3. El 3 estaba bien. El 3 cuando te pasas el tutorial se abre y ya aparece un Gothic. El 2, no, nunca. Why's that? The Alps are so cold and unfriendly, just like the Icelands where they live. It's mostly because they take so much Elex. It takes away their emotions. Mira esa Well, luna, I tío. think it's from that white plastic armor they wear. It must be freezing in that. Strange. ¿Dónde está la luna de la luna? Había una luna chiquitita orbitando la otra. ¿Qué gráfica tengo? No me acuerdo, pillé alguna cualquiera que había en oferta. Pero creo que en la descripción puse mis specs, la del stream. Sí, la luna en este juego se mueve, rota en tiempo real, es un modelo en vez de ser un PNG. En el 1 también, Yo recuerdo cuando lo vi, flipé, tío. Es de las mejores lunas que he visto en un videojuego. Es un puto modelo 3D físico que está ahí. Pero la luna chiquitita... Ah, mira, ahí está amaneciendo. Iba a decir, ¿ha desaparecido o qué, tío? Es muy bonito. Quiero ver la lluvia en este juego. En el 1 era muy bonita. Caja observándome en plan, ¿qué haces mirando el cielo durante horas? Mira esos reflejitos en los charcos, tío, en el barro. Uf, es que el juego se ve de puta madre. Qué gusto que los Gothic hayan avanzado bien con los gráficos, tío. No se hayan quedado atrás. Me gusta, me gusta. Pero creo que lo vamos a dejar por aquí hoy. Más que nada, mira, mi primer partido guardada real. La clásica. Más que nada porque me despierto pronto. Tengo que ir a correos y al banco antes de que cierren. Y cierran pronto los cabrones, tío. 3 horitas de gameplay. Está bien. No, y si la luna fuera tan grande o tan cerca, pues también estaríamos jodidísimos. Chicos, os dejo los créditos ya. Me da pena irme porque me gustaría seguir, pero mañana seguiremos más. Elex vino aquí para quedarse al menos un tiempecito. Vale, no me deja poner los créditos, está bugueado otra vez. No sé por qué, pero bueno. No detecta que estamos en stream, así que nada de créditos. Mañana hacemos Lost Ark y Elex a tope. Tengo ganas de seguir con este juego. Intentaré rushearlo un poquito para ver si me lo puedo pasar rápido. Porque pues tengo muchas cosas que jugar. Pero me ha gustado. Las primeras impresiones son muy correctas, tío. Enhorabuena, Piraña, lo han conseguido. Además, esta última parte, porque estaba un poco decepcionado con la dificultad, pero esta última parte me dijo, no, la dificultad está donde estaba, solo que el principio es más fácil para hacerlo más asequible para los novatos, y aparte narrativamente tiene sentido, que no es como el Gothic 2, donde tu personaje está debilitado literalmente por el tema de... bueno, no spoileo, si no os habéis pasado el Gothic 1. Chicos, nos veremos mañana. Mañana empezaré stream bastante pronto, seguramente, porque si todo va bien... prepararé un vídeo de Guild Wars 2. Si todo va bien, cuando vuelva al banco y tal, comeré algo y haré un vídeo de Guild Wars 2 y directamente abro stream. Así que mañana me gustaría hacer un stream largo, en plan dedicar buenas horas al Lost Ark para avanzar con cositas, a lo mejor a pasármelo Rogender con algún personaje secundario ya. Y Elex me gustaría meterle bastantes más horas que 3 o 4 al día, porque realmente si dura 30-40 horas y le meto al menos 6 horas diarias, nos va a durar una semana. Lo cual les da pena por una parte, pero por otra parte es necesario para poder pasarlo rápido. Mañana pasaré a reservar el Gran Turismo también, ya que estoy. Sí, me meto ahora, antes de irme al PC, me meto para mirar investigaciones. Creo que no hay más disponibles hasta que le veamos la guild, pero me meto aún así. Chicos, ha sido un placer. Exclamación Elex en el chat si queréis ver el principio del playthrough. Resubiré este también a YouTube, por supuesto, y voy subiendo Horizon a medida de lo posible. Así que nada, ha sido un placer, chicos. Nos veremos en futuros vídeos y directos. Como siempre, sed épicos, sed sexys en más de 2. Y hasta la próxima. Raeven out.